porque es que hay dolores que son del alma y al alma no le llegan las pastillas. Y empieza ahí, meten al primer monje en ese resonador y el monje empieza a meditar y las áreas de estrés se apagan de una, se empiezan a volver pequeñitas y se apagan, y las áreas de la felicidad, las áreas de las emociones positivas se prende de una manera impresionante. Entonces el doctor dice, con lo que acaba de hacer uno podría mejorar la depresión y la ansiedad. Esto no es para los emprendedores, esto es para todo el mundo. Todo el mundo debería manejar el estrés, todo el mundo debería aprender a manejar la mente, y eso obviamente nos va a permitir alcanzar logros. Pero ¿cómo es que la Universidad de Harvard diga que si usted hace esto va a mejorar la depresión tanto y la ansiedad tanto? Y con estudios bien hechos y publicados, si usted hace el diario de la gratitud todos los días, los porcentajes de mejoría con respecto a los medicamentos en ansiedad y en depresión son estos por encima de los medicamentos. Alguien me dijo, si usted no está en redes sociales no existe. Y aparece una amiga paciente que era experta en marcas. Entonces le dije, yo estoy como con las ganas de hacer esto, ¿qué hay que hacer? Y entonces me dijo, no, es que Pablo Gómez, psiquiatra, tiene que ser una marca. Vas a seguir viviendo del qué dirán. Y eso para los emprendedores es súper importante, porque yo quiero emprender, pero es que mi mamá y mi papá me inculcaron que me tenía que graduar de una universidad, tenía que salir a conseguir un trabajo fijo y que tenía que ser muy bueno, tratar de escalar en esa empresa y jubilarme de ahí. ¿Meditación e hipnosis o medicamentos? Hey, esperen, les queríamos contar que este episodio lo grabamos en Volta Studio. Es un estudio brutal en la ciudad de Medellín. Dani y Lelo, los dueños del estudio, son demasiado tesos, entonces para que vengan a hacer todos los proyectos acá. Ahora sí, al episodio. Pablo, ¿qué más, hermano? Es un placer tenerte por acá. De verdad que mil gracias por estar sentado en el estudio con nosotros. Nos interesa mucho tu historia porque es muy diferente, y eso queremos tener acá, mostrar que hay demasiadas formas de empezar a emprender, de crear proyectos. Entonces es un placer tenerte por acá sentado con nosotros. Javi, muchísimas gracias por haberme invitado. Yo aquí previo hablando contigo me di cuenta y no sabía que yo era un emprendedor. Entonces, pues primero que todo, muchísimas gracias, y bueno, lo que les pueda ayudar a aportar con todo el gusto. Claro que sí, Pablo. Me gustaría empezar con una pregunta muy sencilla, y es, usualmente, ¿cuál es el modelo de negocio que puede seguir un médico? O sea, ¿de qué forma puede tener ingresos un médico? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso mío, yo comencé a estudiar medicina en los años 90, en el año 91, justo cuando cambia el modelo de salud en Colombia. Apareció la Ley 100, que hizo que pues todo el modelo previo, donde el médico estudiaba, salía, montaba su consultorio y atendía a sus pacientes particulares, eso iba a cambiar, porque ya los médicos íbamos a ser empleados de unas empresas muy grandes que son las EPS, y ya no íbamos a ser los dueños de nuestro propio negocio, en ese caso los consultorios, sino que tendríamos que trabajar para compañías muy grandes. Y recuerdo muy bien, ahorita también estamos hablando de esos miedos que le inculcan a la gente, que cuando la generación mía empezamos a estudiar medicina, nos decían, ustedes no deberían estudiar medicina, van a perder el tiempo, ustedes van a ser empleados de gente, y la medicina se va a acabar. O sea, esto no va a funcionar, entonces qué desperdicio de tiempo y de dinero estudiar medicina. Yo creo que ese era el modelo antiguo. Pues finalmente nos graduamos y salimos en el modelo de la Ley 100 a trabajar. Sí, todos inicialmente nos tocaba hacer el año obligatorio del servicio social y posteriormente buscar empleo, porque pues uno de médico general arrancar un consultorio solo pues ya no iba a funcionar en general, sobre todo en grandes ciudades, porque pues uno siempre sale y quiere trabajar en la ciudad, uno no se quiere ir para el pueblo más lejano, Sí, total. donde tal vez pudiera tener consulta privada haciendo medicina general. Entonces empezamos a trabajar en el modelo como cualquier médico que sale empleados, ¿sí? De una empresa o de la otra, o muchas veces como médicos generales con una empresa o con dos o con tres, porque realmente pues sí, los salarios obviamente no era la promesa que tenían los médicos de antes, que existía esa creencia que el médico de antes montaba su consultorio y se iba a enriquecer. Cuando aparece el modelo de la Ley 100, todos esos médicos de la vieja guardia empezaron a decir, no, esto no va a funcionar así. Y yo creo pues que ellos siguieron con su modelo hasta que finalmente este monstruo grande de la Ley 100 los absorbió, y algunos tendrían que, o tuvieron que más bien acomodarse al nuevo sistema. Pero finalmente todo es adaptación, o sea, uno se va adaptando. Y bueno, yo terminé medicina, hice mi año rural. Después
empecé la residencia en psiquiatría, 3 años, y salí lo mismo, a trabajar. De hecho, es duro lo que me pasó cuando egresé como psiquiatra. No hay muchas instituciones de salud mental en la ciudad. Y cuando egresé, después de haber estudiado 3 años, de todo lo que tuve que invertir en la formación, salí a trabajar, y a todas partes donde iba a trabajar como psiquiatra, el hospital mental, la clínica X, la clínica Y, me decían: no, déjenos la hoja de vida, que cuando necesitemos un psiquiatra le avisamos. Y yo, Dios mío, ¿cómo así que cuando necesiten un psiquiatra? Y sí, así empecé, y finalmente pues los profesores me fueron recomendando, y a conseguir trabajos así en estas clínicas, y de a poquitos pues conseguí estabilizarme laboralmente. Ahora caigo en cuenta de algo. Cuando yo terminé psiquiatría, digámoslo así, todas las especialidades médicas también se pueden subespecializar. Por ejemplo, un médico general estudia medicina interna y después estudia cardiología. Y después de estudiar cardiología puede estudiar electrofisiología o hemodinamia. Y esa subespecialización pues hace que su trabajo sea más selectivo y que posiblemente pues tenga algún mejor ingreso. En el caso mío, subespecialidades en psiquiatría realmente no hay muchas. Está la psiquiatría infantil, pero formación como tal, hay una práctica dentro de la psiquiatría que es la medicina de enlace o la psiquiatría de enlace. La psiquiatría de enlace es que en una clínica médica como la clínica cardiovascular, por ejemplo, la clínica CES, el Pablo Tobón Uribe, son clínicas para pacientes médicamente enfermos. Pero la psiquiatría puede estar dentro de esas clínicas. ¿Por qué? Porque es que la gente tiene el concepto de que la psiquiatría es para el loco. ¿Listo? Y que los psiquiatras no son sino locos y mandan pastillas y duermen a la gente. Pero realmente no. En una clínica se necesita mucho un psiquiatra. ¿Por qué? Porque hay pacientes que están ansiosos y no duermen. Porque hay pacientes que a través de los procedimientos que les hacen generan una confusión mental que se llama un delirium, y se pueden agitar o pueden alucinar. Y el médico no psiquiatra no tiene ni idea de qué hacer con eso, se encarta completamente. Entonces, cuando yo empecé a trabajar en estas clínicas, pues no estaba muy cómodo tampoco, era muy desgastante. Tenía que ir a una clínica, tenía que ir a la otra, los salarios no eran los mejores. Y yo cuando estaba como médico general, tenía vínculos con el que en ese momento era el gerente, el director médico de la clínica cardiovascular. Y aquí caigo en cuenta, innové en eso, innové porque fui donde él era un conocido de un trabajo previo, y le pedí una cita, entré y le dije que yo quería ser el psiquiatra de la clínica cardiovascular. Entonces él me dijo: no, esto es una clínica cardiovascular, o sea, ¿para qué necesitamos un psiquiatra? Y yo asumí que me iba a hacer esa pregunta, que me iba pues a refutar la propuesta, y le llevé artículos y le mostré por qué se necesitaba un psiquiatra dentro de la clínica. Los argumentos fueron buenos. Entonces él dijo: bueno, si estás dispuesto a trabajar en outsourcing, o sea, te pagamos lo que veas, o sea, no me iba a dar un salario fijo. Y yo le dije: listo, hagámosle así. Y me acuerdo muy bien pues que mientras se regó la voz de que había un psiquiatra en la clínica, yo veía un paciente a la semana. De pronto me llamaban a ver un paciente y era muy desgastante, había que subir hasta la clínica. Me pagaban un porcentaje de lo que pagaba la EPS por ver a ese paciente. Al principio las EPS no estaban muy cómodas pagando un psiquiatra en la clínica, y eso fue pues como una peleita interesante, pero al final trabajé 10 años como psiquiatra de la clínica cardiovascular, y todos los días tenía que llegar a pasar mi ronda, 10, 12 pacientes que los médicos, cardiólogos, los otros médicos, los neurólogos, pedían evaluación por psiquiatría. Y bueno, de alguna manera eso fue lo que yo hice. Empecé a cambiar ese modelo, y hoy en día aquí en Medellín ya hay muchos psiquiatras especializados, ya tienen su título, su diploma, su certificado de que son médicos psiquiatras especialistas en psiquiatría de enlace. Entonces, pues ese fue como el comienzo. El sistema de salud sí me fue aburriendo mucho, fue muy desgastante porque la presión de la ley 100 era atender en mayor volumen, lo más rápido posible, con la medicina que da la ley 100. Y eso en psiquiatría no funciona muy bien. O sea, entrevistar a un paciente ansioso depresivo en 15 minutos, llenar una historia clínica, mandar exámenes, hacer las fórmulas para las medicaciones, llenar formularios para las medicaciones que la ley 100 no cubría. Entonces, en 15 minutos pues la atención no era imposible. No, eso es fatal. Entonces me fui aburriendo de eso, y
me dio también pues como la idea de, pues yo tenía profesores que tenían su consulta privada y pues ¿por qué no intentar hacer consulta privada? Y empecé alquilando horas de consultorio, muy poquitas, 1 o 2 horas de consulta a la semana a ver qué paciente, porque igual pues tampoco tenía la forma de que me refirieran muchos pacientes. Y esos pacientes empezaron a llegar de muchos médicos, no psiquiatras, de la cardiovascular, ¿sí? Que me conocían. Entonces el paciente egresaba y te le decían, vea, pide una cita con este doctor. Y así de esa manera gradualmente fui soltando el trabajo, el modelo normal de trabajar para una EPS y fui dándole la vuelta hasta que me quedé por completo, tiempo completo en mi consultorio. Hoy miro hacia atrás y de alguna manera me da algo de nostalgia porque creo que siempre, no, yo no puedo decir que perdí tiempo, igual todo es experiencia, pero fueron 10 años trabajando para ese modelo que, como te digo, cuando me paso a atender mi propia consulta, en términos de satisfacción personal como psiquiatra, o sea, de poder atender a un paciente 1 hora entera, con calma, conversar, mandarle el medicamento que realmente yo sentía que le iba a servir al paciente, pues eso era muy satisfactorio. Entonces gradualmente fui dando la vuelta hasta que me quedé haciendo consulta privada solamente, y eso también obviamente tuvo una repercusión pues en mis ingresos, porque no es lo mismo lo que yo podía devengar para una entidad de salud, una EPS, que lo que podía lograr a nivel particular. Fue una apuesta arriesgada porque pues igual en ese momento que empecé a ver que sí había posibilidad de hacer consulta, también dije, bueno, necesito un consultorio, invertí en un consultorio y cuando ya lo tenía ahí, lo tenía que pagar, y Dios mío, ¿Yo qué hice? Ahora tengo que conseguir secretaria, muebles, computadores, y pues tampoco tengo un volumen tan grande como para generar los ingresos que me cubra esto. Entonces lo que hice fue ir dándole la vuelta despacio. Fui soltando cositas, soltando cositas a medida que la consulta iba creciendo, hasta que la consulta ya tenía cierta ventaja de citas pedidas, y me tiré al charco. Me tiré de una y afortunadamente pues me ha ido muy bien. Les voy a dar un dato, solamente el 20% de las personas que ven nuestros videos están suscritos a nuestro canal. Por eso les queremos pedir el siguiente favor: si han disfrutado el contenido, si han visto los episodios y les ha gustado lo que han escuchado, vayan y suscríbanse en este momento, porque eso nos ayuda a nosotros a crecer el canal, a traer mejores invitados, a mejorar la producción, la calidad de los videos, y como consecuencia les va a ayudar a ustedes a ser mejores emprendedores y mejores personas. Entonces vayan, suscríbanse y ayúdennos, y a cambio Dani y yo nos comprometemos en hacer el mejor podcast y la mejor comunidad de emprendedores de toda Latinoamérica. Ahora sí, perdón por interrumpirles este episodio, sigan disfrutándolo. Muy chévere tu historia, Pablo, y es muy interesante ver que en muchas profesiones tirarse al charco es una de las mejores decisiones que uno puede tener. Lo que es detrás del miedo te puede llevar a unos niveles diferentes. Me gustaría entender cómo pasaste de eso a empezar a generar contenido y a crear una marca, porque más allá de eso, y no tiene nada de malo, yo creo que lo que estás haciendo es multiplicando el impacto que puedes tener como psiquiatra. ¿En qué momento empezaste a ver eso como una oportunidad? Bueno, hay un elemento también importante, y es que cuando yo tenía la edad de ustedes, incluso un poco menor, yo era más bien medio hippie. Me tocó la época de la nueva era, entonces yo era de pelo largo, de areta, andaba sin medias. Y me gustaba todo ese rollo esotérico de las regresiones, de la hipnosis, de las vidas pasadas, de los ángeles, de todas esas cosas raras. Pero obviamente cuando entré a estudiar medicina, eso me lo cortaron pues radicalmente. Aquí todo es biología, aquí todo es pastillas, aquí es lo que dice la ciencia. Y me desconecté de esa parte. Pero también cuando ya empecé a trabajar en la consulta privada y que tenía el tiempo para hablar con los pacientes, me di cuenta que la formación que tuve en la universidad como psiquiatra es demasiado buena, porque eso es lo que se estipula que un psiquiatra tiene que saber de anatomía, saber de neuroquímicos, saber hacer el diagnóstico, saber medicar al paciente. Pero también me daba cuenta que había pacientes que yo decía, pues a mí aquí la norma me dice que le tengo que mandar esa pastilla, pero yo no siento que una pastilla le vaya a ayudar. O sea, piensa en esto: llega una señora deprimida, llorando, sin dormir, que no come, y le pregunto que por qué está así, y me dice, no, es que me mataron a mi hijo, por ejemplo. Entonces yo decía, Dios mío, pues un antidepresivo realmente sí va a impactar ese dolor. Entonces ahí, no sé si generé esta idea, creo que sí, pero yo empecé a decir, no, es que hay dolores que son del alma,
y al alma no le llegan las pastillas. Esta señora necesita otro tipo de terapia, conversar, hablar, sanar ese dolor, sanar esa rabia. Y ahí volví, conecté como con todo ese esoterismo y con todas esas cosas que yo hacía. Entonces empecé a hacer como relajaciones en el consultorio. En las relajaciones, entonces la persona que se hipnotizaba le metía ciertas sugestiones para que mejorara el ánimo y trataba en lo posible de, si no era absolutamente necesario medicar, pues no medicar. Obviamente hay casos pues que tocaba. Y eso también me empezó a diferenciar un poquitico dentro del nicho de los psiquiatras. De hecho, una anécdota, cuando nosotros empezamos a estudiar psiquiatría, en el primer año de psiquiatría, tenemos que hacer, cuando nosotros estudiamos medicina, las rotaciones es ir a trabajar en un hospital, así se llaman rotaciones. Y el primer año de psiquiatría eran 3 meses de neurología y 9 meses en el hospital mental. Y era aleatorio, entrábamos 2 personas por año a psiquiatría y pues el uno se iba para el hospital mental y el otro se iba para el hospital donde le tocara hacer la práctica de neurología. Y en esa rifa, cuando yo entré, me dijeron, empieza en neurología. Y eso me dio pues todo el miedo del mundo. Y dije, no, ya, aquí me sacaron, no voy a poder ser psiquiatra, porque cuando uno sale de médico general, a uno lo forman muy bien en obstetricia, en pediatría, en cirugía, pero neurología, psiquiatría, eso son ciencias ocultas. A uno le dan un mes de neurología y uno obviamente no aprende mucho de neurología. Un mes, yo estudié en el pregrado un mes de psiquiatría, entonces imagínate qué sabe uno de psiquiatría. Y cuando me dicen, le toca ir al Hospital Pablo Tobón Uribe con el doctor fulano de tal, y dije, Dios mío, no, ya ese señor va a pensar que es el tipo más bruto del mundo, me van a devolver y no. Y cuando llegué al Hospital Pablo Tobón y pregunté por el doctor, me dicen, sí, está en la unidad de cuidados intensivos. Ahí me dio un ataque de pánico. Yo dije, unidad de cuidados intensivos, Dios mío, yo no tengo ni idea. No, este señor. Y corrí con la suerte de que di con un neurólogo, pero que hoy le agradezco, o sea, la persona más noble, más amable, más empática del mundo. Yo entré, salió y me recibió, el tipo más amable del mundo, y me dijo, no te preocupes, yo sé que ustedes no saben nada de neurología, además yo sé que vos no vas a ser neurólogo, vos vas a ser psiquiatra. Entonces trata de aprender todo lo que puedas y pregúntame todo lo que puedas. Un respirito, y me fue muy bien en esa rotación. Pero entonces la anécdota es que en esa rotación, mira, eso fue súper charro. Yo entré y eran 3 neurólogos y nos teníamos que ir rotando con ellos, y había un neurólogo que a mi juicio es el mejor neurólogo que hay tal vez en toda América en movimientos anormales. Movimientos anormales son enfermedades como el Parkinson, las coreas, los tics nerviosos. Y este señor es una eminencia en esto. Y había un staff, que es una reunión de médicos especializados para casos difíciles. Y yo llevaba una semana apenas rotando. Y llega este señor y lleva una paciente caminando en muletas, una persona más o menos joven, menos de 30 años, tal vez 25, 28 años, caminando en muletas con su marido al lado. El doctor la presenta el caso clínico y dice, señora de tantos años, casada, un hijo, no sé qué, que desde hace cierto tiempo empezó a manifestar pérdida en la fuerza de los pies, no sé qué, y progresivamente este trastorno ha ido evolucionando y ya tiene alteraciones en el habla y todo el cuento. Entonces la revisaron los exámenes y pues no estaba muy claro el diagnóstico, entonces en el staff, pues para eso es. Entonces la conclusión era que faltaban algunos exámenes para descartar realmente qué tenía la señora. 15 días después vuelve la señora con los exámenes, pero ya no llegó caminando con muletas, ya llegó en silla de ruedas y ya cuando hablaba no se le entendía absolutamente nada. Era un lenguaje, pues ella gesticulaba más bien que hablar. Revisaron todos los exámenes y los exámenes todos estaban buenos. O sea, no había nada que sustentara que la señora tuviera una enfermedad neurológica. Entonces, eso se llama somatizar. O sea, a veces puede haber algo mental que hace que el paciente tenga síntomas que se llaman pseudoneurológicos porque parecen neurológicos, pero realmente no son. O sea, hay pacientes que convulsionan y no tienen epilepsia. Y no es que el paciente esté fingiendo, realmente eso pasa. Entonces la conclusión de los neurólogos era que el paciente tenía ese trastorno, que tiene un nombre rarito, trastorno somatomorfo conversivo, y que pues ya no era de ellos, ya no era de neurología, sino que ya era un paciente de psiquiatría. A mí ese tema me gustaba mucho porque tiene mucho que ver con la hipnosis. Yo aprendí hipnosis mucho tiempo atrás y en los libros de psiquiatría aparece la terapia hipnótica. La gente cree que la hipnosis es mentira y que eso no funciona, pero realmente la hipnosis
es una técnica para hacer terapias y además en muchas universidades en el mundo, en Estados Unidos, en España, son muy fuertes, México, Argentina también, trabajan mucho la hipnosis, pero aquí no, aquí la hipnosis eso es medio esotérico, medio raro, y yo había ya trabajado con hipnosis. Y pues cuando los profes dan ese concepto, yo me acerco a mi profesor y le digo, profe, yo creo que un psiquiatra se embala con esta paciente. Pues, o sea, esto a punta de pastilla, esto no sale, esto es muy barraco. Y la hipnosis es lo mejor que hay para estos pacientes. O sea, responden muy bien a la hipnosis. Y el doctor me miró y se rió. Pues me dijo, pues, y yo me quedé serio, pues, como, ¿por qué se está riendo? Y entonces cuando vio que yo no me reía, me dice, ¿vos me estás hablando en serio? Y yo le dije, sí, profe, en serio, si quiere le muestro un libro de psiquiatría, mire, la hipnosis sirve para eso, es la primera terapia para eso, pues es la mejor psicoterapia. Entonces me dije, en serio, ¿y entonces quién la va a hipnotizar? Pues me dijo así, ¿y quién la va a hipnotizar, weón? Me dijo así, yo le dije, yo la hipnotizo. Entonces me dijo, ¿en serio? Y yo, sí, en serio, yo puedo hipnotizarla. Tirándose al charco otra vez. No, pero yo me sentía súper seguro, porque es que en serio esos pacientes en general, cuando es una cosa relativamente aguda, responden muy bien. Y el profe me dijo, no, pues si vos crees que sí, pues digámosle al esposo de la señora si autoriza. Y le dijeron al esposo y al esposo ya le habían dicho, sí, que le hicieran una regresión, a ver si era que era un demonio, no sé qué. El tipo quería que le hicieran una hipnosis, pues imagínate en el Poblotón un médico le iba a hacer una hipnosis de una. Entonces hicimos esto medio al escondido, bueno, ya pasaron muchos años, yo creo que ya nos van a regañar, pero los profes se consiguieron una habitación, llevaron a la señora a la habitación, yo la hipnoticé. Y pues la señora tenía obviamente, estos trastornos obedecen normalmente a un evento que el paciente no es capaz de manejar, un estrés muy fuerte. Y todos tenemos cierta capacidad de aguantar estrés. Cuando uno sobrepasa el estrés, el cerebro lo saca por algún lado. Una enfermedad física o en este caso pues una manifestación psicológica. Yo le hago el procedimiento de la hipnosis y resulta que la señora, en esa época mucha gente se iba para España porque España estaba facilitando visas para que la gente se fuera a trabajar allá. Tenían problemas de población y todo ese cuento. Entonces mucha gente ya no se estaba yendo para Estados Unidos. Aquí en Colombia la situación económica en ese momento era difícil y la gente se empezó a ir pues mucha para España y resulta que esta familia, señora, hijo y esposo, hicieron trámites para irse para España y a la única que le dieron papeles fue a ella. Y la situación era maluca, pues económica, entonces pues le cayó un peso encima como te vas a tener que ir, dejar a tu esposo, dejar a tu hijo para que puedas ayudar en la casa. Y el cerebro la desconectó inmediatamente, entonces aparecen todos estos síntomas. Ella me narra, ella en la hipnosis empieza a llorar y a decir, mi hijo, yo no puedo dejar a mi hijo, yo no puedo dejar a mi hijo. Entonces ahí me di cuenta de cuál era pues la situación realmente y uno ahí hace el procedimiento. Conclusión, en media hora salí con la señora caminando y hablando como si nada. Y los profes no podían creer, me dijo, ¿cómo así, ¿qué es esto? No sé qué. Y ya yo les dije, es que esto en el libro sale y no sé qué, y listo. Lo charro y lo curioso de eso es que después empezó a llegar gente en silla de ruedas, en muletas, pues gente muy enferma a donde el doctor que hacía milagros, en el Poblotón Uribe. Y ahí pues las directivas se dieron cuenta de eso y después llamaron a los neurólogos y les dijeron que por qué habían hecho eso, pues un rollito de maluco. Pero finalmente el tema es que nosotros en la residencia tenemos que hacer una presentación de un caso clínico y yo estaba en neurología y otra vez me tiré al charco. Yo dije, voy a hablar de hipnosis. Y ahí mismo mis compañeros, los llamamos los residentes mayores, los R's mayores, me dijeron, no vas a decir que hiciste eso, no vas a hablar de hipnosis, que eso es psicoterapia de Freud y esas cosas ya no se usan, la psiquiatría ya te la van a montar encima, no sé qué. Entonces fui y les dije a mis profes de neuro y me dijeron, oiga, eso hay que contarlo, eso lo tenés que decir. Y pues llegué al staff, presenté mi caso y el jefe de la residencia también me dio un alivio porque él tuvo formación en Europa, en Francia, y él empezó a complementarse y yo también me formé en hipnosis. Lo que pasa es que ya la psiquiatría es muy biológica, todo el tema de las terapias la rezagaron mucho los medicamentos y fue un staff pues muy, muy bacano porque pues salí ahí del closet, dije que yo sí hacía hipnosis, que me gustan estas cosas raras. Terminé el posgrado, entonces ya en el consultorio empecé a implementar todas estas técnicas. Pero para volver a tu pregunta, es que me estoy extendiendo mucho, pero para volver está muy interesante. A la pregunta, en la consulta yo empezaba a hablar con los pacientes y empezaba a enseñarles entonces una técnica de respiración para la ansiedad, por ejemplo, que es de las cosas más efectivas que hay.
Pero no, nosotros formados como psiquiatras jamás. O sea, si está ansioso, tomes esta pastilla, y si está muy mal, tomes esta otra, y si no duerme, tomes esta otra. Y vuelva en un mes y me cuenta cómo le va. No, yo me tomaba el tiempo, hablaba con el paciente y le enseñaba, mire, si está ansioso, entonces le voy a enseñar esta técnica, es importante respirar, es que cuando está ansioso, si respira muy rápido se va a empeorar, hagamos esto. Y eso les decía, usted no medita, mire, hay unas meditaciones que tal cosa, ay doctor, no, yo no sé, es que yo he intentado y no puedo, entonces no, venga, yo le enseño. Pero entonces, ¿qué me empezó a pasar? Que no me alcanzaba la hora de la cita. Se me iba el tiempo porque yo también tenía que hacer una historia, hacer una fórmula si era del caso, pero además me ponía a explicar todas estas cosas y muchas veces me atrasaba en la consulta y no me gusta, me gusta mucho la puntualidad. Entonces se me ocurrió hacer unos videos, pero exclusivamente para los pacientes. Que va a hacer una meditación y le va a decir al paciente, métase a este canal y va a llevarla. Y voy a hacer esta técnica de respiración y va a llevarla. Y voy a hablar de qué es la hipnosis para que cuando yo le diga al paciente que le va a hacer una hipnosis, vaya y vea el video, entonces me ahorro toda esa cháchara y el paciente va y ve eso. Entonces monté el canal. Yo no sabía nada de eso, de canales de YouTube ni nada de esas cosas. Entonces me asesoré con alguien, así como ustedes que tienen toda esta tecnología, alguien que trabajaba en eso. Y me enseñó pues cómo se montaba el canal, me dijo que lo preferible era que grabáramos bastantes videos primero para que no nos quedáramos sin contenido. Y hicimos pues varios videos, hicimos pues como toda esa parte del estudio de cuáles son los temas que pues yo podría ayudarle a los pacientes. Y sacamos unos videos al aire, pero esa era la intención, que el paciente saliera a la consulta y le dije, bueno, usted termina la consulta, se va para su casa, entra a este canal, ve este video y va a hacer este ejercicio de respiración todos los días, 3 veces al día. Y eso me ahorraba mucho tiempo en la consulta. Yo me acuerdo cuando dije en la casa que iba a montar un canal de YouTube, mi hijo, pues en ese momento tendría que, no sé, 6, 7 años, todos esos pelados muy tecnológicos. Me dijo, un canal de YouTube, papá, no te va a ver ni la mamá. Me dijo así, no te va a ver nadie. Entonces yo le dije, no, hijo, es que no es para que me vea nadie. La intención es que la gente pueda. Pero para que sepas, el papá va a tener un canal de YouTube, le conté. Y el rollo fue que, bueno, yo dejé el canal, ya habíamos grabado unos videos y dentro de lo que había pactado con el señor que me ayudó a montar el canal, se montaban 2 videos semanales. Entonces había cierta cantidad de contenido que la gente pues podía consumir. Y bueno, yo seguí haciendo mi consulta y un día estaba de vacaciones, digamos, estamos en el aeropuerto y me dijo, papi, ¿cuántos seguidores tienes en el canal? Y yo le dije, no sé, hijo, yo no me he fijado en eso. Y apenas había pasado 2 meses de haber salido el canal al aire y estamos en el aeropuerto y yo le dije, vení, yo me fijo. Y me fijé y había 4.000 seguidores. Y yo pegué un brinco y yo, ay, 4.000 seguidores. 4.000 personas. Pero yo, ¿de dónde? Si esto es para los pacientes nada más, ¿cómo que hay 4.000 seguidores? Y empecé a ver los comentarios y en general eran comentarios pues muy a favor de lo que estaba haciendo. Entonces mi hijo me miró también como asustado, como, ay, pues 4.000 seguidores. Y pasó una cosa muy particular y es que eso fue una semana de vacaciones en Cartagena. Cuando regresé, miré el canal y ya había como 16.000, 20.000 seguidores en una semana. O sea, fue una cosa exponencial. Y yo, ay, Dios mío. Pues, es más, el canal fue cogiendo esa fuerza y llegó un momento en el señor que me ayudó a montar el canal me dijo, Pablo, ya podemos monetizar el canal. Y yo le dije, ¿qué es eso? Me dijo, no, que te paguen por los videos. Yo, en serio, cuando yo monté el canal no tenía ni idea que... Es más, siendo honesto, yo invertí una cantidad importante de dinero en esa asesoría, porque eso fue grabado con cámaras, con micrófonos, así como ustedes, pero pues eso lo tenía que costear yo. Sin embargo, yo decía, bueno, es una inversión que me va a servir a largo plazo para que los pacientes estén mejor. Y la verdad pues es que el canal tuvo mucha fuerza, él hizo todo lo de la monetización porque yo ni idea de cómo se hacía eso. Y pues sí, esa es la historia del canal que ha ido creciendo mucho. Se disparó muchísimo, muchísimo. Hace algún tiempo YouTube, ustedes saben, eso va cambiando algoritmos, no sé qué. Entonces ahora el crecimiento pues es mucho más lento, pero todo lo que hemos hecho en el canal siempre ha sido orgánico. Acabamos de cumplir 5 años del canal y ya vamos por los 800.000 seguidores. Entonces nada, esa es la historia. Y eso de pronto para lo de ustedes es importante. A mí me gusta leer de todo. Yo no soy, pues yo fui criado en una familia católica, pero yo cojo lo que me sirva de todas partes. Y una vez estaba estudiando la Cábala, que es como la parte mística del judaísmo,
y ustedes saben, los judíos pues son muy hábiles para los negocios y todo lo demás, y me estaba leyendo un libro de Cábala con respecto a los negocios, y lo primero que aparece casi que en el primer capítulo, en el segundo capítulo, es que la filosofía de ellos es que si van a montar un negocio, lo primero en lo que tienen que pensar es cómo vamos a impactar a la mayor cantidad de personas. O sea, ellos no están pensando de entrada cuánto dinero me va a ganar, sino a cuántas personas puedo impactar, a cuántas personas les puedo ayudar con esto. Yo no sabía eso, pero mirándolo pues también en el retrovisor me doy cuenta que yo hice eso. Yo quería era que esto les sirviera a las personas y no tenía ni idea de ningún tipo pues de beneficio económico, y esa es la historia del canal. ¿Y cómo fue cambiando el canal una vez te diste cuenta que se podía monetizar? O sea, ¿lo empezaron a abordar de una forma diferente o siguieron haciendo lo que estaban haciendo? ¿Cómo fue eso? ¿Y cuándo empezaste con redes sociales, que también tenés una comunidad importante en redes? Bueno, el canal de YouTube realmente fue el primero, pero al mismo tiempo estaba lo de las redes sociales. Y mira, la verdad es que cuando yo arranqué y salí y monté mis horitas de consulta privada, pagué un anuncio en las páginas amarillas, porque eso era lo que se usaba en ese momento. Y después las páginas amarillas se volvieron páginas amarillas. ¿Sabes qué son las páginas amarillas o no? Sí, obvio. Bueno, sí te tocaron. Bueno. Y después las páginas amarillas estaban en internet. Listo. O sea, todo se fue moviendo hasta esa parte digital. Entonces, pues me dijeron, no, pues si vas a anunciar y no sé qué, pues de pronto ya hay que pasar del papel a la tecnología, y hay ciertas redes sociales. Entonces monté un Instagram sin saber cómo me manejaba eso ni nada. Y bueno, era una cosa pues realmente muy mal hecha. O sea, no la hice como la estamos haciendo ahora, Sí. que sí tiene pues como su formato organizado, como unos lineamientos. Al principio todo era muy orgánico y muy, pues la verdad, muy desde el desconocimiento, y tampoco no muy asesorado en ese sentido. Puse el canal de Instagram porque pues es que usted tiene que ir haciendo todas las redes, ¿cierto? Pero no lo nutríamos, no tenía ni idea que era un algoritmo en eso, nada de esas cosas. Y con estas personas de YouTube, entonces ellos también me sugirieron pues que me fuera extendiendo en estas redes, pero entonces ya me decían que había que invertir en eso también, y yo le dije, no, es que yo la verdad no va a tener tiempo para todo eso. Y lo del canal de YouTube entonces fue muy orgánico. Y a raíz de la consulta que estaba haciendo y de todos los temas que yo estaba tratando, llegó un momento también como de desgaste personal, donde dije, la mayoría de los pacientes que atiendo son pacientes con depresión, son pacientes con ansiedad, son pacientes que no saben qué hacer con su vida, y en general a todos les repito el mismo discurso. O sea, sale un paciente que tiene, me cuentan su historia y les digo lo mismo, sale el otro y les digo lo mismo, pues obviamente acomodado a cada paciente. Y se me ocurrió que podría montar un taller. Sí, un taller de 2 días, por ejemplo, no con una persona, no con 2 personas, sino con 10 personas, 20 personas, 30 personas. Y se me ocurrió, me sentí un día a estructurar un taller cuando eso no había inteligencia artificial. Entonces, a mano, como nos tocó a todos antes. Como los que de verdad montan cursos que valen la pena. Sí, pero la inteligencia ayuda. Hoy en día te ahorra definitivamente tiempo. es una herramienta muy Mucha. importante, pero lo más importante está... Pero en esa vez sí fue todo manual, todo craneadito, y fui estructurando ciertas cosas. Yo también ya tenía referentes a nivel mundial que hacían, sin que necesariamente fueran médicos, cosas de las que yo hablaba, temas de los que yo hablaba, y esos temas me gustaban siempre en general, siempre que tuvieran cierto respaldo científico, ¿cierto? Tratar pues de no desligarme de mi profesión como médico, pues que no fuera el doctor vendehumos pues, o el charlatán. No, siempre todo lo que trataba de enseñarle a la gente había pues como un sustento. Había otras cosas que de pronto empezaron a tocar la línea espiritual, pues que ahí sí sustento científico no puedo dar, pero que me gustaba mucho por lo que también aprendía del budismo, por ejemplo, del taoísmo, de muchas cosas. Y sale este taller, entonces viene toda esa parte. Mi hermana es publicista, trabaja en mercadeo. Entonces me dijeron, pues que esto hay que hacerlo bien. Entonces empezamos a asesorarnos, y aparece una amiga paciente que era experta en marcas. ¿Listo? Entonces le dije, yo estoy como con las ganas de hacer esto, ¿qué hay que hacer? Entonces me dijo, no, es que Pablo Gómez, psiquiatra, tiene que ser una marca. O sea, se tiene que definir como una marca. Y eso pues generó la aparición de un logo, ¿cierto? Y
lo mismo, ella se siente, me hace una entrevista, entonces usted de qué habla, a qué gente va a impactar, quiénes son sus referentes y todo lo demás, pues para mí eso era desconocido todo. Y ese fue como el primer avance pues en esta parte de lo que estoy haciendo en redes sociales. Y ella me depura más o menos como el modelo y me dice, ya esta es tu marca, ya podemos cambiar logos, hacer esto en el canal, poner esto otro en el Instagram, démosle un poquitico más de fuerza al Instagram. Y sale el primer taller que hice, que se llamaba en ese momento Superhumano. Bueno, la verdad es que yo hacía unos talleres también con hipnosis para bajar de peso y ya tenía cierto público cautivo en ese sentido. Y el taller era muy exitoso y ese sí fue un voz a voz nomás. Eso nunca lo promocioné en ninguna parte. Y llegó un momento en que la consulta de psiquiatría pues no tenía espacio. O sea, era tanta gente que quería hacer el taller para bajar de peso que me tocó empezar a trabajar sábados haciendo talleres para bajar de peso. Después, bueno, entonces lo va a robar un día a la psiquiatría y llegué a atender en el consultorio más o menos 40 pacientes semanales para bajar de peso, y eran pacientes que llegaban de otras ciudades porque la prima lo hizo, la amiga lo hizo, y llegó a venir gente de otros países y yo, wow, pues entonces llegó mucha gente de Manizales y alguna señora alguna vez me dijo, doctor, necesito que venga a hacer este taller en Manizales. Y yo, no, señora, yo no puedo ir a Manizales, pues yo tengo mucha consulta, no puedo. Doctor, es que mi mamá no puede viajar y mi mamá necesita bajar de peso, yo necesito que usted me ayude, no sé qué. Dígame cuántas personas le tengo que conseguir para que haga el taller. Yo le dije, pues para que me valga la pena ir, pues consígase por lo menos 20. Y el rollo fue que la señora a los poquitos días me dijo, doctor, ya están los 20. Y lo íbamos a hacer, ni que teníamos dónde, lo íbamos a hacer es que en una casa muy grande, y cuando yo llego a dar el taller no había 20 personas, había 35 personas para hacer ese taller, o sea, eso era uno encima del otro. Y se hizo el taller en Manizales, nos fue muy bien pues ahí con ese grupo, que lo consiguió la señora, y la señora pues también se le ocurrió la idea de negocio, doctor, si yo le consigo gente para que haga este taller, ¿cómo hacemos? Yo le digo, bueno, si esto es así, pues consígame gente y miramos cómo organizamos. Y el segundo taller para bajar de peso ya lo hicimos más organizado, en un hotel, con micrófonos y todo el cual, pero tuvimos el mismo problema. El espacio que habíamos alquilado era para 50 personas y llegaron 60 personas. Yo creo que había más, pero no los pudimos dejar entrar porque es que literal no cabían. Y yo dije, bueno, la gente de Manizales, bien, querida, agradable, muy, muy amables todos. Y ahí entonces ya tenía el Superhumano montado y hagámoslo en Manizales. En Manizales es una buena plaza, mandémosle la información a la gente que ya ha hecho lo del BFIT. Y pues hice el taller, lo lancé pues con una expectativa de tener de pronto 30, 40 personas porque era un tema de 2 días, era un poco más costoso. Y ese primer taller tuvo 70 personas y pues me fue muy bien. Y entonces ahí apareció ese otro modelo de negocios de los talleres, de los seminarios. Entonces ese taller ya lo fui extendiendo a otras ciudades. Ya me fui para Pereira, ya después lo hice en Bogotá, entonces hice varios en Bogotá, hice Barranquilla, hice Cartagena. Y pues mucha gente me decía que lo hiciera afuera, y yo no, despacio. Y llegó pandemia. Y ahí como que se nos enfrió todo, y apenas otra vez después de pandemia estamos cogiendo fuerza y retomando muy en serio las redes sociales, el Instagram, el canal de YouTube, y ya estamos también trabajando pues en hacer programas que tengan un alcance masivo a través de redes sociales, cursos digitales, y en eso vamos en este momento. Me parece muy bonito lo que dijiste de cómo impactar la mayor cantidad de personas posibles, porque creo que hay una forma de ver lo que vos estás haciendo, que es, o sea, la gente diría, no, está haciendo muchas cosas y es un médico, pero más que eso es que estás impactando mucha más gente de la que puede impactar uno teniendo un solo consultorio y viendo X pacientes a la semana, que eso es muy chévere. Quería preguntarte definitivamente los médicos, pues con lo que yo me he dado cuenta, con mis conocidos y con la gente que hemos hablado, no reciben una formación muy amplia en administración, en finanzas. Y montar todos estos proyectos tiene una parte creativa importante, una parte científica importante que es la que vos manejás, pero hay otras partes que, como el canal de YouTube, uno no sabe cómo monetizar, uno no sabe cómo grabar, cómo editar. ¿Qué consejo le darías vos a esas personas que tal vez no tienen tanto conocimiento financiero, administrativo para poder sacar adelante esos proyectos? Porque muchos de ellos dicen, no, es que no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer lo otro, que es lo verdaderamente importante.
Pero los médicos, me estás preguntando. Puede ser No, médicos. porque lo que acabas de decir es absolutamente cierto. O sea, nunca me dieron una clase de cómo cobrar. ¿Pero por qué? Tal vez porque estábamos en la ley 100. O sea, no, es que usted no va a decir cuánto va a cobrar. Usted va a ir a ver si le pagan, ojalá un salario más o menos con el que pueda vivir. Y por eso era que nos tocaba tener 2 y 3 trabajos para más o menos, pues, como librar las cosas. Entonces, en ese momento, no sé si a los médicos de antes sí les enseñaban, pero a nosotros no. Además porque hay un temor, inclusive todavía se siente y se vive dentro de los mismos médicos, que esa parte de cobrar es fea por parte de los médicos, pero es que finalmente, o sea, sí, la vocación para ser médico tiene que existir, pero es que de vocación uno no vive, o sea, estamos casados, tenemos hijos, tenemos que pagar servicios, casas y lo demás, o sea, finalmente es mi profesión y yo tengo que devengar con qué vivir. Entonces, es un tema pues un poquitico para los médicos, a veces es molesto porque incluso si vos como médico vendes algo, pero ¿por qué está vendiendo? Si usted es médico. Y realmente pues nosotros finalmente lo que estamos haciendo es ofertando servicios y esa parte también hay que empezar a manejarla, ese temor a que pues que cobrar es malo. Nosotros realmente no aprendimos nunca a cobrar. Yo me acuerdo cuando arranqué que para poder cobrar mi primera consulta, lo que hice fue comparar cuánto cobraban los psiquiatras que en el medio tenían consultorios privados y pues yo que no era nadie arranqué con un precio por debajo y obviamente ahí mismo me cayeron los otros psiquiatras a regañarme que porque estaba dañando el mercado. Ujú, Y yo no tenía ni idea que era dañar el mercado ni siquiera, es que ujú. realmente uno no sale formado en nada de eso. Entonces nada, ¿qué hice yo? Personalmente, yo soy muy autodidacta, entonces empecé a revisar libros de finanzas, cursos de finanzas personales, porque pues si eso no te lo enseñaban en el colegio y en la universidad menos, y en tu casa nunca te hablaron de eso. Yo me recuerdo que me pagaban la primera vez con un cheque y yo qué hago con esto. Es que lo tiene que ir a consignar o lo tiene que cambiar. Y yo, no, o sea, no sabía qué me estaban diciendo. Pues una ignorancia pues que no debería pasar. Y bueno, empecé a estudiar libros. Me gustan los libros pues que han sido ya tradicionales, libros Piense y hágase rico, todo este tipo de libros. Y eso me ayudó pues también como a tener como una idea de finanzas y pues por ahí arranqué realmente. Ahora, hoy en día pienso yo que si me piden consejo, pues hay una cosa que me la preguntan mucho y la gente cree tal vez que de pronto no lo quiero decir, que no lo quiero compartir, pero realmente así fue. Cuando yo arranqué con el canal tuvo una explosión, pero fue una cosa brutal. O sea, yo revisaba y había días de 2.000, 3.000, 5.000 suscripciones al canal. O sea, hoy en día tener 1.000 suscripciones se puede demorar 2 meses y en ese momento había días de ese volumen de suscripción. Y la gente me preguntaba, ¿viste cómo estás haciendo? ¿Cómo estás haciendo? Y gente que yo no conocía, que ¿dónde estás pautando? Que no sé, yo ni sabía que se podía pautar. Entonces le pregunté al señor que sí sabía, que llevaba tiempo con el que trabajé pues montando el canal, y le pregunté, ¿viste qué es lo que está pasando? Que la gente me dice que el canal está creciendo. Y él me dice, no tengo ni idea qué está pasando. No tengo ni idea qué está pasando, pero es una cosa loca pues cómo está creciendo el canal. Entonces la gente me pregunta eso y yo le digo, no, es que ni yo sé, ni la gente sabe. Yo les digo, mire, lo único que yo tal vez pueda decir con lo que reviso en los comentarios es que a la gente le gusta que el contenido sea muy concreto, sea muy práctico y sea muy corto, porque finalmente yo también lo experimento. Cuando voy a buscar alguna cosa que necesito en YouTube, me sale la miniatura muy bonita, me sale el contenido y lo primero que veo es que el video se demora 40 minutos, 50 minutos y yo estoy buscando respuestas rápidas y le invierto el tiempo a ver el video. De pronto me hablan demasiado, 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 y al final me dicen algo de lo que yo necesitaba y no era lo que necesitaba. Entonces, no sé, yo pienso que también el estilo es importante, pero el estilo es una cosa pues de cada uno. Eso, y yo no tenía ningún estilo, simplemente se me ocurrió hacer videos de máximo 10, 12 minutos y los comentarios de las personas era decía que les parecía muy rico, que les parecía increíble, que les parecía muy bueno, que yo pudiera consolidar un tema, dar tanta información en tan poquito tiempo. Recuerdo que cuando saqué el canal, empecé modelando. Yo estudié programación neurolingüística y dentro de la neurolingüística hay una estructura que se llama el modelado Ujú. y que es algo muy interesante que dice, y yo creo que esto para los emprendedores sirve, si alguien ya lo hizo bien, pues ya tenemos territorio ganado. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a inventar si ya hay cosas que lo único que tenemos que hacer es
tratar de hacerlas igual, mejorarlas y de ahí sí para adelante empecemos a innovar. Entonces, los primeros videos del canal, si se fijan en él, son así tal cual como estamos vos y yo sentados en un sofá y conseguí a una persona que me hiciera una entrevista, pero porque lo había visto de otros canales que eran exitosos en su momento. Y estaba en el aeropuerto, me encontré con un amigo que pues era paciente y que también trabaja en todo esto de la música y todo lo demás de estudios de grabación, trabajaba con artistas y todo el rollo. Y yo estaba en Bogotá en un seminario como asistente y él estaba saliendo de Bogotá, nos encontramos en el aeropuerto, él estaba en un concierto, a él le gusta mucho la música. Entonces, ¿qué más? ¿En qué andas? Y yo le dije, estoy en esto del canal de YouTube, lo quiero montar, pero ¿sabes qué? De pronto me puedes ayudar. Necesito a una persona que trabaje en medios, que no me cobre mucho, para hacer unos videos tipo entrevista. Entonces me dijo, se lo tengo. Y ahí mismo gritó, Dani. Y llegó Daniel, que hoy es un músico, es cantante. Gran cantante. Sí, Daniel Lema. Y nada, entonces Daniel, el más querido del mundo, sí, arreglamos ahí pues unas entrevistas y así empezó el canal. Y cuando estábamos ahí los tres hablando en Bogotá, en el aeropuerto, esperando el vuelo para Medellín, la otra persona, ¿y qué es la idea del canal? Y yo le dije, no, esto y lo otro y lo demás. Y la idea que tengo es hacer videitos corticos de 8, 10 minutos. Y me no, güey, en 7 minutos no vas a decir nada. Y eso, todavía me acuerdo de eso y recuerdo muy bien que los videos que yo hacía, no sé, de alguna manera quedaban de ese tiempo, pero que la gente los recibía muy bien. O sea, como que nota que en tan poquito tiempo. Entonces yo creo que fue una cantidad de factores que yo no dimensioné, que yo no tenía en mente que había que hacerlo así, pero de alguna manera, y ahí sí soy muy agüerista, muy cabalista, de pronto digo, de pronto fue eso que dicen los judíos. O sea, yo no tenía intención de negocio y esto fue creciendo y este es el resultado pues de esto. Creo que es por ahí la cosa, porque posiblemente mucha gente arranque montando su canal pensando, ¿y cuánto pagan por video? ¿Y cuántos suscriptores tengo que tener? ¿Y al cuánto tiempo me van a empezar a pagar? Y de pronto, pues con base en lo que dice la cábala, pues no va a decir que eso sea una verdad absoluta, con todo el respeto. Yo creo absolutamente en eso, pero muchas personas no, que realmente haya sido por eso. O sea, puede haber muchos factores que llevaron a que el canal tuviera ese crecimiento. Entonces ya, con ese modelo empieza entonces a formalizarse más lo de la importancia de Instagram. O sea, si usted no está en Instagram, usted no existe, ¿cierto? Entonces ya empieza uno a ver que no soy yo el único médico, pues obviamente había médicos antes de que yo apareciera en redes sociales que también estaban haciendo lo mismo y que ya estaban muy fortalecidos en esta parte del mercadeo digital. Y entonces empecé a mirar canales y todo el cuento y qué hacían y qué promocionaban y cómo lo hacían. Y pues lo fui adaptando a lo mío. Y bueno, he contado con la ayuda de personas que de verdad, Natalia, que fuiste a la que contactaste, es la que me está ayudando ahorita. Inicialmente mi hermana Paula fue la que arrancó con todo esto. María Isabel Merizalde, que fue la que me enseñó lo de la marca. Bueno, y nada, es como, yo digo que la vida te va llevando y te va poniendo las personas y las cosas en el camino y sí, me ha ido bien en ese sentido. ¿Sabes qué me parece chévere, Pablo? Y es que entender que uno, cuáles son las debilidades, o más que debilidades, en qué es fuerte uno y en qué no es fuerte uno. Y creo que entendiste muy bien que hay que complementar muy bien esos conocimientos que vos tenías para poder lograr algo de impacto. Entonces supongo que eso también tuvo mucho que ver con el éxito Eso, de tus sabes cosas. que eso lo aprendí en un libro que se llama Piense y hágase rico, ¿sí? Y es una lección de las que él da en el libro, que dice, diferénciese de los demás. Y eso a la hora del té también, sin querer queriendo lo hice. O sea, yo psiquiatra, pero entonces empecé a hacer hipnosis, empecé a hacer meditación, empecé a hacer relajación y realmente eso no se veía bien dentro de los psiquiatras. De hecho, eso fue un riesgo que yo asumí porque voy a hacer todo esto. Bueno, los profes míos ya saben que yo hago que hago hipnosis. A algunos les gustará, a otros no, pero los compañeros, los pelados que iban saliendo de la facultad pues, de psiquiatría, que nosotros nos inculcan una psiquiatría muy biológica, muy de pastilla, muy de anatomía, de pronto esos temas no. Y bueno, me tiré al charco y gracias a Dios hoy me siento absolutamente afortunado porque hoy la neurociencia, estamos en un tiempo de neurociencia increíble que es hermosísimo porque hoy la neurociencia está dándole la razón. Mira lo que dice la neurociencia, nosotros no estamos descubriendo nada, estamos validando
lo que culturas milenarias hacían y que a lo mejor ellos no sabían qué estaban haciendo, cómo impactaban, pero hoy nosotros podemos ver qué pasa en el cerebro de una persona que está meditando y cómo eso impacta la salud física y mental y cómo eso cambia la anatomía del cerebro y cómo eso puede regular el cortisol, cómo eso puede regular la adrenalina y cómo eso puede ayudarte a tener una vida con menos riesgo cardiovascular. Y todo eso hoy se documenta a través de la neurociencia, pues y afortunadamente entonces hoy que estoy metido en ese tema, pues tengo también ese respaldo científico que me da esa tranquilidad. O sea, y en ningún momento estoy diciendo que el trabajo que hagan mis colegas es malo. Yo medico, claro que sí medico, pero también soy consciente de que la medicación cuando se necesita se puede complementar con estas prácticas y que eso también nos puede ayudar a que la medicación no tenga que ser en dosis tan altas o que no tenga que durar tanto tiempo. Y la verdad es cierta, la verdad es que hay muchos pacientes que según su severidad yo muchas veces les doy la opción de no medicarlos. Y eso también es otra cosa que me pasó, que ya empezaron como a identificarme los pacientes y los referidos, porque eso se va volviendo un voz a voz, como vaya donde el que no lo medica. Y entonces el paciente se sienta y me cuenta sus penas, sus dificultades y me dice, y estoy aquí porque usted no medica. Entonces lo primero le digo, no, venga, eso es una distorsión que hay. Si yo veo que es necesario medicarla, tenga seguro que le voy a ofrecer una medicación y le voy a explicar por qué y los pros y los contras. Pero yo, si veo que es necesario, es mi obligación como médico ofrecerle esto. Si de pronto no se necesita y usted está dispuesta a incursionar en estas cosas que yo hago, relajaciones, meditaciones, respiraciones, visualizaciones y todas estas cosas, pues si a usted le gusta todo eso y se compromete, podemos mirar y al final decidimos si necesitamos o no medicación. Entonces eso también, lo que te decía, me diferenció del grueso y hoy también con mucho orgullo lo digo. Recibo pacientes remitidos de profesores míos y eso pues una alegría tremenda y también lo digo, he tenido pues como el honor, como no sé cómo decir esto, de atender en mi consulta privada a muchos de mis profesores que me han pedido una cita, entonces eso de verdad ha sido muy, muy bacano. Muy chévere el camino que has construido, la verdad que muy diferente y muy valiente uno atreverse a hacer algo completamente diferente a lo que quería todo un gremio. Yo de pronto voy a cambiar un poquito el tema y me voy a ir a aprovechar todo ese conocimiento que tenés en psiquiatría, en programación neurolingüística, en todo lo que has estudiado, para hablar sobre los emprendedores, porque creo que los emprendedores tienen cargas muy altas de estrés y a veces no sabemos gestionar de la mejor manera las emociones. ¿Qué consejos le darías vos a esos emprendedores y a esas personas que están gestionando múltiples proyectos para poder mantener un equilibrio y una salud emocional? Pero es que ese consejo no es para ellos solamente, ese es un consejo que yo le daría a todo el mundo. La mente es la clave, o sea, el pensamiento, es que el pensamiento te determina en todo, es que tu forma de pensar cambia la química de tu cerebro. Entonces, fíjate que, un ejemplo, a dos personas las echan del trabajo el mismo día y las dos personas están casadas y con una obligación económica, ¿cierto? Y hay una de esas personas que se va para la casa, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a sacar a mi familia adelante? ¿Qué tragedia esto? Y le da la angustia y el pánico. Y el otro dirá, se llegó el momento entonces de emprender. Se llegó el momento de hacer eso que hace tanto tiempo quería hacer y que no era capaz de hacer. Entonces fíjate que es el mismo evento, pero la reacción, la forma como vos reaccionás es diferente. Y eso me da pie para citar aquí a los estoicos, que es otra filosofía que también me gusta mucho, el estoicismo. Y hay una frase no sé cómo decirlo, si un ejercicio, un paradigma de pensamiento que lo postula uno de ellos, que es Epicteto, que habla de la dicotomía de control. Y también eso se lo inculco a mis pacientes. Les digo, mire, es que sufrimos demasiado porque queremos controlar todo. Queremos tener todas las variables controladas y que las cosas no se descarrilen y que todo funcione como yo quiero, a la hora que quiero, al mismo tiempo. Y usted tiene todo el derecho a hacer eso, pero va a sufrir toda la vida porque es que eso no se puede. Entonces Epicteto decía, y cuando yo oí a Epicteto, pues cuando lo leí, yo dije, este man está loco. Y después me puse a analizar y fue madre, ¿qué man tan teso? Es verdad esto. Dicotomía de control que dice que en la vida nosotros solamente tenemos control absoluto de dos cosas. La primera, nosotros podemos escoger los pensamientos. Y en ese
sentido, muchos pacientes me dicen, no doctor, es que mi mente no para y me llegan pensamientos. Y yo les digo, sí, la mente de ninguno de nosotros para. La mente de nosotros siempre está trabajando, siempre van a llegar pensamientos. El problema es que usted tiene una mente desatenta. Y usted le llega un pensamiento y se monta en ese pensamiento y usted arma una película con respecto al pensamiento que le llegó. Ejemplo, me quedé sin trabajo. Dios mío, ¿qué voy a hacer? No voy a poder pagar la casa, el banco me va a embargar la casa y me van a llamar del colegio y me van a decir que no pueden seguir recibiendo mis hijos y no va a tener con qué pagar los servicios, entonces con qué vamos a comer. Y mirar la película que te haces y no, eso no está pasando, pero en tu mente sí. Y cuando yo pienso en algo, para la mente es lo mismo pensar que hacer. O sea, hay un ejercicio muy sencillo que todos lo conocemos, que es el del limón, es imaginarse, y lo pueden hacer todos los que están escuchando, imaginarse que llegan a la cocina, que abren la nevera, que sacan de la nevera un limón bien jugoso, bien grande, lo parten con un cuchillo y empiezan a sentir el olor de ese limón y después ven que medio lo exprimen un poquitico y salen unas goticas y arriman ese limón a la nariz y después sacan la lengua y escurren ese limón en la boca. Y solamente con hacer ese ejercicio, inmediatamente, si uno lo hace conscientemente, las parótidas, que son estas glandulitas que tenemos acá en la cara, que son las que segregan la saliva, inmediatamente se contraen y puede ser tan fuerte esa contracción que uno alcanza a sentir dolor. Y a ver el limón dónde está. No hay ningún limón. Entonces, de ahí lo que les estoy diciendo, la importancia del pensamiento. Entonces, los pacientes me dicen, yo no los puedo controlar. Eso es mentira. Usted puede aprender a controlar los pensamientos. Hay técnicas para eso. Respirar, meditar. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yoga, ejercicio. Y si uno de verdad quiere, uno puede aprender a controlar los pensamientos y no engancharse en el pensamiento primero que llega, el pensamiento automático que normalmente tiende a ser negativo, catastrófico, fatalista. La otra parte de la dicotomía de control es que aparte de que nosotros tenemos control sobre nuestros pensamientos, sobre lo que queremos pensar, tenemos control sobre la forma como reaccionamos a las cosas que pasan. Eso es lo único que nosotros podemos controlar. Entonces, ser consciente. Ayer te contaba que mi hija se estaba graduando y en el discurso de graduación empezó diciendo eso. Dice en su discurso, un mensaje que les quiero dar y que aprendí a lo largo de este año, es que la vida no es justa. La vida es simplemente como es, con cosas buenas y con cosas malas. Y en la vida pasan a veces cosas muy ricas, pero también nos van a pasar cosas malas. Y por más que queramos y organicemos y trabajemos y no sé qué, hay variables que nosotros no podemos controlar. Y ser conscientes de eso, que todos somos vulnerables, nos va a ayudar para que cuando esas cosas pasen no nos sintamos derrotados, abatidos, sino para que tengamos la conciencia de que esto podía pasar, que esto me va a servir para mejorarlo, para cambiarlo, para salir fortalecido, que es el concepto de la resiliencia, y que no voy a sufrir necesariamente porque las cosas no salieron como yo quiera, porque, pues como yo quería, porque realmente es que hay cosas que no dependen de mí. Y termina la frase diciendo, eso no significa que no soñemos. Y invitaba a sus compañeros a soñar en grande. Hay que soñar, sigamos soñando y soñemos en grande, pero seamos conscientes de que no todo está bajo nuestro control. Y eso de verdad, es que a mí los estoicos me encantan, es que son muy duros, pero yo a los pacientes en el consultorio los cojo. Si usted quiere, yo le doy palmaditas en la espalda. Pero en la vida real las cosas son así, así, así. Y usted está negando esta realidad y usted está haciendo esto. Y la gente, casi todos, pues me habrá fallado con alguno, pero con casi todos me dicen, yo necesitaba esta cachetada, doctor, yo necesitaba que me sacudieran, yo necesitaba que me aterrizaran, porque es que llevo toda la vida en terapias, haciendo cosas y no sé qué, y buscando y buscando. Y sí, usted tiene razón. O sea, yo no puedo seguir haciendo lo mío, tengo que cambiar. Entonces, mira que te estoy hablando del estoicismo, del budismo, no sé qué, y todo ese conocimiento, pues en su gran mayoría ha sido autodidacta. Algunas cosas sí que me han interesado más, como la meditación y la hipnosis después, ya sí me formé como en eso, pero hay muchas cosas que son cosas que yo voy leyendo de clásicos de libros que a mí en la consulta me llega la frase que leí, el concepto que leí y queda perfecto para el paciente, y al paciente, pues eso es lo que hago realmente. Buenísimo, y ahí aprovechando que hablas de meditación, yo creo que todos hemos escuchado meditar y todos creemos que meditar es la misma cosa, y que solamente hay un tipo de meditación. Pues digo todos, y asumo pues que todos eran ignorantes como yo, pero cuando empecé a hablar con más gente me empezaron a hablar de otros tipos de meditaciones. ¿Qué tipos de meditaciones hay? ¿Cuáles recomendás? O sea, ¿cuál es el que más te gusta a vos?
¿O eso depende de cada persona? Porque siento que es una práctica que cualquier persona puede tener para aterrizar y estar en el presente. Sí, mira, las prácticas meditativas o contemplativas arrancaron en Oriente hace mucho tiempo en la India, pues por lo menos esa es la primera referencia que tenemos escrita, con unos libros de la India, que son los libros que se llaman Vedas, que es como toda la tradición de ellos, y ahí arranca como todo el tema de la meditación, pero el objetivo inicialmente de esas meditaciones con base en lo que aparece en esos libros era un tema muy espiritual, de darme cuenta yo quién era, para qué estaba aquí en la tierra y cuál era el propósito de que pues, viniéramos a la tierra. Era un concepto realmente muy espiritual. Y después en esos mismos libros védicos empiezan a hablar del ascetismo, que son prácticas donde ellos pensaban que si castigaban su cuerpo de manera violenta, con ayunos, con posiciones incómodas, con maltratos, eso les iba a ayudar a encontrar eso que ellos llamaban la iluminación. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí en la Tierra? ¿Para qué venimos a la Tierra? ¿Cierto? Y digamos que el rockstar de la meditación aparece después, que es Buda. Buda es un príncipe que pues tiene todos los beneficios, el rey lo cuida, lo protege, y la historia de Buda es que el rey no lo dejaba salir del castillo para que no viera la realidad que había fuera del reino. Y Buda un día se escapa y se da cuenta que afuera hay hambre, que hay dolor, que hay miseria, y él decide pues no, esto no puede ser así, y él, estando casado con un hijo, decide salir y empezar pues todo este camino del budismo. Empieza con esas prácticas ascéticas y casi se muere pues porque el tipo se comía un arroz al día, pues un arroz, me refiero a un grano de arroz al día. Entonces casi se muere, y en ese momento, meditando, porque él hacía las prácticas meditativas con estas conductas o estas prácticas ascéticas, en ese momento él se dio cuenta que, pues, que no había necesidad pues, de matarse de hambre o de sentir dolor, que no necesariamente había que meditar así, y se inventa ahí lo que dentro del budismo se llama el justo medio, el camino del medio. O sea, que no hay que irse a un extremo ni al otro, que uno se puede ir por la mitad y le funciona muy bien. Y ahí arranca como toda la corriente del budismo, y dentro del budismo es muy importante la meditación. La meditación se va extendiendo, realmente llega a China y después a Japón, y empiezan a surgir corrientes y formas de meditar, pero de base, la meditación base es la meditación budista, pues la meditación que consta básicamente de sentarse en el piso, y no sé si han visto que la gente se sienta en unas posiciones con las piernas cruzadas, que yo no puedo hacer, pues me dolería demasiado las rodillas, no soy tan elástico, que se llaman loto, flor de loto y todo lo demás. Y en China aparece ya la práctica entonces dentro de la corriente del budismo fundamental, meditar sentados. Después eso pasa a Japón, donde esa técnica se llama el Zazen, de ahí vienen los monjes Zen, que Zazen significa meditar sentado. Y bueno, eso se va extendiendo y se hace muy fuerte en Oriente, y por eso en este lado del mundo meditar se ha visto como perder el tiempo. Eso son cosas de los budistas, eso es pecado, eso está mal, los católicos no, ¿qué vamos a hacer con eso? Pero es que resulta que, por ejemplo, nosotros, pues que la mayoría somos formados en la religión católica, cuando oramos, eso es una forma de meditación también. No rezar un Padre Nuestro a la carrera sin sentirlo, sino cuando yo de pronto en esa visión espiritual conecto con algo superior a mí y me comunico con Él en silencio, estoy enfocado en ese diálogo. Eso sería una forma de meditar. Pero entonces, hoy en día, el sustento científico que tienen las meditaciones es por lo siguiente. Aparecen unos médicos en los Estados Unidos que empiezan a atender pacientes orientales, japoneses, chinos, y se dan cuenta que esos pacientes tienen mejor salud que los otros de otras partes del mundo, que se infartan menos, que tienen menos presión alta, que tienen los niveles de azúcar y de colesterol mejores, y que si hay que hacerles un procedimiento salen muy bien de los procedimientos, no se complican. Y pues empiezan estos médicos a observar esto y empiezan a indagar qué es lo que hacen estos señores. Y se dan cuenta que comen distinto, que tienen unas prácticas, y entre esas prácticas muy fuertes, la meditación, y formas inclusive que la gente no sabe de meditar en movimiento. No sé si han visto que en los parques japoneses hay una cantidad de personas con sus kimonos haciendo unos movimientos raros con las manos. Entonces aparecen todas estas técnicas, el yoga, el tai chi, que son meditaciones en movimiento. ¿Listo?
Pero entonces este señor se va, es el doctor John Kabat-Zinn, se va a estudiar a estos monjes y llega acá a los Estados Unidos otra vez. Y él dice, bueno, yo medí todo lo que hacían estos monjes y me di cuenta que cuando estos señores meditaban, la presión arterial bajaba, la frecuencia cardíaca bajaba, el ritmo respiratorio bajaba y que eso tiene un impacto en el estrés. Y él monta lo que se conoce en este lado del mundo como mindfulness. Mindfulness, todo el mundo cree que mindfulness es una forma, es una meditación. Realmente mindfulness es una palabra que significa atención plena. El doctor la adopta y lo que él hizo fue de verdad ganador total, porque él lo que vio es que los monjes en Oriente se sientan en una posición especial, ponen las manos en una posición especial, hacen unas posiciones de las manos que se llaman mudras, tienen un ritual donde ponen la cabeza de cierta manera, miran hacia el piso de cierta manera, se sientan en un cojincito especial, saludan el cojincito y después se sientan a meditar. Y este señor lo que hizo fue evaluar si había que hacer todo eso, o si solamente si se sentaba uno a respirar y a poner la atención en la respiración, pasaba lo mismo, y realmente pasaba lo mismo. O sea, que le quitó como todo ese ritual bonito, no sé qué, de los orientales, y dijo, no, es que esto es para los americanos, que necesitamos esto rápido, entonces no hay que hacer todo eso, usted no tiene que raparse la cabeza, no se tiene que poner una túnica, no se tiene que sentar en el suelo si no es capaz. En el sofá de su casa usted puede hacer una meditación y empezar a regular el estrés y la ansiedad. Entonces de ahí el mindfulness empieza a volverse muy conocido, porque empiezan instituciones grandes, esto casi todo era en San Francisco, toda esta parte donde está toda esta industria tecnológica en su boom. Entonces, claro, hay una técnica medio rara para controlar el estrés y la ansiedad, y todo el mundo en ese boleo de estrés y ansiedad. Entonces las grandes corporaciones empiezan a contratar servicios, y este señor monta un curso de mindfulness para el estrés de 8 horas, y ahí arranca esto, y ahí para adelante pues una cantidad de neuroinvestigadores. Richard Davidson es otro investigador en Wisconsin que estaba en su laboratorio estudiando los cerebros de las personas, pero él estaba estudiando personas deprimidas, ansiosas, ¿cierto? Y ese día a la universidad llega el Dalai Lama. Y obviamente pues le hacen la vuelta al Dalai Lama, le presentan al doctor y no sé qué, y entonces el doctor le cuenta lo que está haciendo, y el Dalai Lama le dice, ¿y usted por qué estudia la depresión y la ansiedad? ¿Por qué no estudia a la gente feliz, a la gente tranquila, a la gente que tiene amor bondadoso, no sé qué? Y el doctor le dice, pero es que eso como que de pronto no es tan interesante ni tan rentable, además ¿a quién voy a estudiar? Pues yo lo que conozco es depresivos y ansiosos. Y el Dalai Lama le dice, si quiere yo le presto o le facilito a mis monjes para que los estudie. Y pues al doctor le tocó, yo creo que más o menos a la fuerza, hacer eso. Y empieza y meten al primer monje en ese resonador, y el monje empieza a meditar. Y hoy en día tenemos unas imágenes, me decías ahorita que tus papás son radiólogos. En radiología tenemos neuroimágenes funcionales. O sea, nosotros podemos ver en vivo y en directo lo que pasa en el cerebro de una persona cuando la persona piensa, cuando la persona se ríe, cuando la persona tiene un dolor, qué área se activa, cómo se mueve la corriente eléctrica o el flujo de sangre. Y el doctor estaba haciendo eso, y este monje empieza a meditar, y las áreas de estrés se apagan de una. O sea, se empiezan a volver pequeñitas y se apagan, y las áreas de la felicidad, las áreas de las emociones positivas, en las neuroimágenes lo que es rojo y naranja es lo que está activo, lo que es verde y azul es lo que está hipoactivo. Entonces la amígdala, que es una glándula que está detectando el peligro y la ansiedad en todo momento, en ese monje, ¡pum!, ahí mismo, azul oscuro, o sea, como si no tuviera amígdala. Y la corteza prefrontal al lado izquierdo se prende de una manera impresionante, que el doctor decía, pero es que ese es el centro de las emociones positivas anatómicas. ¿Qué es esto tan loco? Y el monje llegaba y lo hacía pues muy rápido, entraba y después salía y listo. Entonces el doctor dice, pues es usted, con lo que acaba de hacer, uno podría mejorar la depresión y la ansiedad. Pues él dijo, pues si esto es el centro de las emociones positivas, si esto es lo de la ansiedad, y se apaga y se prende así con esto que el señor está haciendo, digo, ustedes le pueden enseñar esto a la gente común y corriente. Y el Dalai Lama le dijo, sí, usted puede hacer un entrenamiento, en 2 meses usted podría llegar a hacer esto. Entonces empiezan todas estas investigaciones, y realmente gente común y corriente la entrenan, y los meten a los resonadores, y la mayoría de las personas, obviamente no al nivel de este monje budista, que es famosísimo en el mundo, tiene un apodo, es el hombre más feliz del mundo, un apodo que a él no le gusta realmente, pero así lo pusieron. Se llama Mathieu Ricard, que es un francés, es un monje, que además es biólogo, ¿sí? Y él tiene ese apodo porque este señor
comparándolo contra los otros monjes. O sea, los otros monjes no son capaces ni cerquita de hacer lo que este señor hacía. Y claro, empiezan a hacer estas investigaciones, estos entrenamientos, y las personas reportaban mejoría en el ánimo, en la ansiedad, y de ahí surgen investigaciones comparándolos contra los medicamentos. Y hoy en día las meditaciones que tienen evidencia realmente científica fuerte son entonces las meditaciones tipo mindfulness, que arrancan del budismo, que es la meditación vipassana, que es simplemente sentarse y enfocar la atención en la respiración. Hoy en día, muy, muy importante en neurociencia, la meditación de la compasión. Es de verdad, y además puede ser distinta y fácil para muchas personas, porque realmente es una meditación guiada. En el mindfulness a las personas les cuesta, sobre todo al principio, cuando empiezan por su cuenta, no tienen un acompañamiento adecuado, porque la gente cree que eso no es sino sentarse y empezar a respirar y poner la mente en blanco. Error catastrófico. O sea, la mente no se puede poner en blanco, y eso también lo documentaron con estas máquinas de resonancia magnética. Estudiaban a la gente qué les pasaba cuando pensaban en ciertas cosas, y en ciertos momentos los investigadores les decían: descansen, no hagan nada. Y los investigadores descansaban, los pacientes descansaban, pero miraban la máquina y el cerebro seguía taque, 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 prendido, moviéndose. Entonces los investigadores les decían: ¿qué están haciendo? No, les dijimos que no pensaran en nada, tranquilos. Y la gente decía: no, es que no estamos pensando en nada. Y ahí surge entonces el conocimiento de una red neurológica que hoy en día también todo el mundo habla de ella, se llama la red neurológica por defecto, que es una red automática que todo el día está produciendo pensamientos. O sea, quiero que entiendan eso, nosotros no pensamos. El cerebro produce automáticamente pensamientos todo el día, y el problema es que, lo que les decía ahorita, si yo no estoy atento a los pensamientos, esa red tiene la característica de que siempre produce pensamientos negativos del futuro o malucos, dolorosos del pasado. O sea, nosotros rumiamos ahí, la mente divaga todo el tiempo en eso, y cuando no estamos ni en el futuro ni en el pasado, estamos criticándonos. Yo no soy bueno, yo no sirvo para nada, es que yo soy muy perezoso, es que yo procrastino, todo ese cuento. Y esa es la red automática por defecto. Y usted cae ahí, cuando usted está así elevado, mirando para el cielo, y hey, ¿qué estás pensando? Y no, no es nada. Y mentiras. Si estabas pensando y estabas ido y estabas generando químicos acordes a eso que estabas pensando. Y si estabas pensando en una cosa horrible del futuro, ansiedad, taquicardia, angustia, si estabas pensando en algo triste, doloroso, las mismas hormonas te generan esos sentimientos. Pero también entonces se dieron cuenta que cuando los monjes meditaban, esa red se apagaba. Y ¡jue madre! Es que esto se apaga, como si tuvieran un switch. Y cuando la apagaban, se prendía otra red. Y esa otra red se llama la red ejecutiva central, que es la red de la atención. Entonces, ¿qué es meditar? Meditar, pues, transcripción del sánscrito, es familiarizarse con. ¿Con qué? Con mí mismo, con mi respiración, con lo que estoy sintiendo en el momento. Eso no es sino eso. Ya en el budismo, digamos que cuando surge la meditación, Buda, cuando la enseñaba, decía: esto sirve para dos cosas: para entrenar la mente, la atención. Miren, Buda, 2500 años atrás. Y también sirve para esa conexión con lo espiritual. ¿Listo? Y hoy en día la neurociencia pues documenta que realmente una de las formas más interesantes, más rápidas y más prácticas de hacer que esa red se fortalezca, la red de la atención, es a través de la meditación. Y es fundamental. Hoy, a los 9 segundos de empezar una tarea, la mente ya está divagando. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que se llama Una mente divagante es una mente infeliz. La publicaron en una revista muy importante de neurociencia que se llama Science en el 2012, creo, sí, 2012. Hicieron una investigación, y la conclusión de esa investigación es que, ojo a este dato, el 45% del tiempo de tu día a día, tu mente está en piloto automático. O sea, uno cree que todo el tiempo está tomando decisiones, pensando y no sé qué, y eso es mentira. El 45% del tiempo, la mente de nosotros está en piloto automático entre semana. El fin de semana, el 75% de la mente está divagando. ¿Sí? Y también entonces corroboraron que cuando yo estoy haciendo una tarea, pero la estoy haciendo en piloto automático, pensando en otra cosa, tengo sentimientos de infelicidad. No me siento satisfecho. Y se dieron cuenta también que cuando yo estoy haciendo una tarea, así no me guste, pero la estoy haciendo consciente, se liberan hormonas y químicos que hace que la sensación de satisfacción sea mayor, porque se activan unas estructuras en el cerebro, el cíngulo anterior, la ínsula, que hacen que se perciba más felicidad y más satisfacción. Entonces de ahí empiezan a surgir una cantidad de investigaciones, y hoy en día, pues si vos te fijas, hay sustento para decir que la meditación bien hecha,
durante cierto tiempo, porque es que la gente cree que si se sientan a meditar un día o dos a la semana, media horita, y sin entrenamiento adecuado, ya se les va a quitar todo, porque venden la meditación como algo mágico. No, la meditación sí garantiza todas estas cosas, pero cuando usted tiene un adecuado entrenamiento y cuando lleva horas y horas de hacerlo. Pero hay algo interesante y es que la meditación de la compasión reporta cambios, incluso anatómicos, a los 8 días de estar haciendo la meditación. Eso es una cosa que no hace ninguna pastilla, y la meditación de la compasión logra hacer eso. Entonces, son cosas, como te digo, a mí me encanta que la ciencia hoy esté en todo esto, porque ellos mismos lo dicen así: nosotros no estamos descubriendo nada, estamos confirmando lo que estas personas budistas y toda esta gente hacía años atrás sin tecnología, y hoy vemos los beneficios de eso. Entonces, mindfulness. Hay muchas formas de hacer mindfulness. Lo más sencillo es sentarse a respirar, a poner la atención en la respiración. Pero claro, ¿qué nos va a pasar? Ya les dije, a los 9 segundos la mente está pensando en que tengo que ir a comprar leche allí, o que tengo que recoger al hijo. Y entonces la gente se frustra porque tienen la idea que no, que es que yo no puedo poner la mente en blanco. Entonces, cuando uno medita, lo que tiene que hacer es poner la atención en algo. Entonces, la clave de la meditación en casi todas las meditaciones es la respiración. ¿Por qué? Porque la respiración es algo que siempre acontece en el momento presente. En el aquí y en el ahora siempre estoy respirando. Entonces, yo puedo cerrar mis ojos, no me tengo que sentar en el piso ni en posiciones raras, aquí en este sofá, con la espalda recta. Yo no debería recostarme, porque muchas personas también se quejan de que se quedan dormidos meditando. Claro, meditan a las 10 de la noche, mamados, de bolear todo el día y acostados. Claro, yo empiezo a respirar y me quedo dormido ahí mismo. No, entonces tengo que ser consciente para qué medito, cuál es la intención, qué es lo que estoy buscando y cómo se hace adecuadamente. Por eso, pues uno no aprende a meditar en un canal de YouTube realmente. O sea, uno debería tener una formación. Y me puedo sentar en cualquier momento, en cualquier silla, y simplemente tener la disposición, buscar un espacio adecuado y empezar a hacer ese entrenamiento. Voy a poner la atención solamente en el aire que entra y que sale, en las sensaciones que tengo cuando el aire entra y sale. Y fíjate que ahí mi mente no está parando. Estoy parando toda la bulla de tantas cosas. Ya la mente ahí no está divagando. O sea, ella no está haciendo lo que le da la gana. Yo le estoy diciendo, venga para acá. Y pongámosle atención a esto, a respirar, a respirar, a respirar, a respirar. Y algo clave, pues para los que nos estén escuchando y quieran empezar con este cuento, no se trata de no distraerme. Se trata de darme cuenta que me fui, que me distraje por completo. Esa es la clave de la meditación. Cuando usted se da cuenta que se fue y es consciente de decir, uy, madre, me fui, ¿verdad que estaba meditando? Y vuelve y se centra en la respiración. Ahí es donde está entrenando, por decirlo de alguna manera, los músculos de la meditación. La disciplina. Esa es la clave, y eso se va a corroborar pues, con el tiempo en los cambios anatómicos que se producen en el cerebro, que es lo que finalmente termina mejorando síntomas ansiosos, depresivos y tantas otras cosas que suceden. Entonces, mindfulness se puede hacer así, es lo más básico. Uno puede hacer mindfulness cuando, por ejemplo, en la cotidianidad. Por ejemplo, ¿quién cuando se lava los dientes está pensando que está lavando los dientes? Eso es una cosa automática. Uno se lava y uno puede estar pensando en qué ropa me voy a poner, o que tengo que llegar al trabajo, o por dónde me voy. Pero uno podría hacer mindfulness ahí. O sea, yo podría sentir el olor a menta en mi boca, sentir lo que siento cuando mi cepillo de dientes está tocando la muela de atrás, no sé qué, sentir cuando me cepillo la lengua, ¿sí? Sentir cuando me enjuago la boca. Pero yo podría ir ahí en ese momento, lavándome los dientes, pensar en cualquier cantidad de cosas. Pero si quiero hacer mindfulness, eso se llama mindfulness informal, lo podría hacer en una práctica como esto, cuando me estoy duchando, cuando estoy lavando los platos. Entonces, también esas prácticas de mindfulness, sumar minutos de mindfulness en la cotidianidad, te permite desconectar esa red ejecutiva central, centrarte en la red de la atención, y todo eso te empieza a generar beneficios. Entonces, digamos, para dejar el mindfulness ahí, esa sería una de las meditaciones que tiene evidencia científica. Tal vez de las primeras que tuvo evidencia científica fue la meditación trascendental. A mí personalmente es con la que más me conecto. La trascendental es muy similar al mindfulness, simplemente que a cada persona, cuando se forma en la meditación trascendental, le entregan un mantra. Un mantra es una palabra en sánscrito que realmente no tiene ningún significado, pero que al pronunciarla genera una resonancia, y esa resonancia te ayuda también a enfocarte. Entonces, en el mindfulness yo me anclo en la respiración. En la meditación trascendental, digamos que tengo dos anclajes. Tengo la respiración, pero además tengo que coordinar al inhalar y al exhalar, cantar el mantra, y eso obviamente a mí por lo menos me conecta mucho más. Pues, se me facilita más hacer esa meditación que la meditación mindfulness. Y la meditación de la compasión, que les digo, hoy en día estudio los que quieran acerca de estas meditaciones.
¿Por qué me gusta aclarar eso? Porque uno puede entrar a redes sociales, a YouTube, inclusive en mi canal, y lo tengo que decir así, porque al principio no sabía esta diferencia, y tengo muchos videos en el canal que se llaman meditaciones, pero realmente siendo pues muy literal a la definición, no son meditaciones, son más bien prácticas de relajación, o son prácticas de visualización, o son de alguna manera casi oraciones. Por ejemplo, tengo una meditación en el canal que a la gente le encanta, que es la gratitud por las mañanas, pero realmente si nos fijamos pues, en los conceptos de meditación, eso no es una meditación, prácticamente se convierte en una forma de conectarme con el momento presente, pero a través de la repetición de el agradecimiento, que también, dicho sea de paso, la gratitud es una práctica súper importante. Ahorita me estás preguntando, ¿qué hacemos con los emprendedores? No, esto no es para los emprendedores, esto es para todo el mundo. Todo el mundo debería manejar el estrés, todo el mundo debería aprender a manejar la mente y eso obviamente nos va a permitir alcanzar logros. La gratitud es una práctica que también le inculco mucho a mis pacientes. Hay muchas formas de trabajar la gratitud a través de estos audios que te estoy diciendo que los denominan meditaciones, pero que realmente no son meditaciones. Ejercicios como por ejemplo todas las noches escribir 5 cosas que puedas agradecer antes de acostarte, pero escribirlas y sentirlas. Harvard ha estudiado eso. O sea, es que yo digo, Dios mío, esto pues obviamente no me lo iban a enseñar en la universidad, pero ¿cómo es que la Universidad de Harvard diga que si usted hace esto va a mejorar la depresión tanto y la ansiedad tanto? Y con estudios bien hechos y publicados, ellos dicen, si usted hace el diario de la gratitud todos los días, los porcentajes de mejoría con respecto a los medicamentos en gratitud, en ansiedad y en depresión son estos por encima de los medicamentos. Pero también dicen, pero si no lo hace sino tantos días, no le funciona igual. Entonces mira que hay muchas cosas que tienen que ver con lo que pensamos. Cuando yo agradezco, ¿a dónde pongo la atención y a dónde la quito? Cuando yo no estoy en gratitud, siempre estoy fijándome en lo que me falta, en lo que no tengo, en el otro tiene más. ¿Listo? Ayer se lo decía a una paciente. Tú estás hace mucho tiempo enfocada en esto que no tienes, en esto que no te da tu esposo, en esto que no sé qué. Pero ¿qué tal si pararas, respiraras, te salieras y miraras desde afuera lo que estás haciendo y pensaras en todo lo que tienes? O sea, es que tú no eres consciente. Tú tienes salud, tú tienes 2 piernas para caminar, tú tienes ojos. Tienes comida siempre en la nevera, no te falta el agua, tienes un vehículo, tienes un techo y puedes dormir en una cama cómoda. ¿Quién agradece por eso? O sea, eso lo damos por hecho. ¿Qué tal que algún día no tuviéramos eso? Entonces, ahí cuando yo cambio el foco de atención, la química en mi cerebro también cambia y eso me ayuda a regular el estrés y la ansiedad y ahí para adelante pues todos los elementos adicionales físicos que pueden producir la ansiedad y la depresión a nivel cardiovascular y demás. Sí, creo que es como elevar el nivel de conciencia porque estamos viviendo en el piloto automático todo el tiempo. Para ir ya terminando el episodio, ahorita vamos por la parte que prefieres. Espero, Dani, hayas hecho unas preguntas excelentes. ¿Cuál es el mejor consejo que a vos te han dado? Yo creo que han sido muchos, pues yo ya tengo 52 años. Han sido muchos y como que en su momento cada uno pudo haber sido muy bueno. Por ejemplo, hablando de esto de emprendimiento, así crudo, alguien me dijo, lo que les decía ahorita, si usted no está en redes sociales no existe. Entonces yo le dije, no, hermano, yo soy médico, eso promocionarse, venderse, eso no es para... Entonces me dijo, vas a seguir viviendo el que dirán. Y eso es parte de esa red neurológica. La red neurológica por defecto se ancla muchísimo en un pensamiento de lo que está pensando el otro de mí. Y muchas veces, y eso para los emprendedores es súper importante, porque yo quiero emprender, pero es que mi mamá y mi papá me inculcaron que me tenía que graduar de una universidad, tenía que salir a conseguir un trabajo fijo y que tenía que ser muy bueno, tratar de escalar en esa empresa y jubilarme de ahí. ¿Listo? Entonces yo llegar a decirle a mis papás que yo voy a ser emprendedor, que yo voy a ser músico, que yo voy a ser artista, no, ¿qué van a pensar? ¿Y qué van a pensar los primos? ¿Y qué van a pensar los tíos? Y ese qué dirán, con toda seguridad, ha frustrado a mucha gente en la vida. Yo recuerdo en la facultad, yo estudiaba con un compañero. Era una familia, el papá era médico también, pero pues tenían ganado y cosas, tenían negocios. Y este compañero mío, yo entro a la universidad y él ya había repetido 2 o 3 semestres, o sea, lo alcancé como a los 2 años de que él había entrado en la carrera. Y el hombre, teniendo medios económicos suficientes,
iba a la fábrica de correas de cuero, las compraba baratas y las iba y las vendía en la universidad. Y financiaba y andaba con un cuaderno. Y entonces él decía quién le abonó, no sé qué, y todos los días vendía y compraba y tenía su negocio de correas, y después vendía blue jeans y después vendía no sé qué. Pero le iba muy mal académicamente. Y el papá era un médico prestigioso de acá en la ciudad. Y finalmente, decía, yo, ¿qué estás estudiando medicina? Y, no, yo me tengo que graduar de médico, me tengo que graduar de médico. Y pues finalmente sí, se graduó como pudo. Trabajó muy poquito tiempo en la parte no asistencial, sino en la parte como financiera de las EPS. Y al final el hombre ya tiene sus negocios. O sea, mira, por estar pendiente de lo que los demás opinen. Entonces también eso es muy importante. Alguien me dijo, también a tipo de consejo, una cosa, porque me vio que estaba como tratando de crecer muy rápido y de conseguir cosas muy rápido y en un acelere, entonces no me alcanzaba el tiempo para aquello y para lo otro. Y un día ahí tomándonos unos vinitos, este hombre ya estaba un poquitico cogidito de copas, pero en eso a lo mejor eso le sirvió para decirme lo que me dijo con tranquilidad y me dijo Pablo, mira, en la vida la carrera es contra uno mismo, no contra los demás. Y me dijo, y vos ya ganaste la carrera, así que bájale, disfrutar las cosas. Y de verdad eso me golpeó, pues me hizo parar en seco y sí, fue madre, sí. Dañó los vinitos. No, pero sí me puso a reflexionar. Entonces, yo digo que los consejos en su momento habrá cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando me dieron eso de las redes, me dijo, no, pues que si lo va a hacer, esto no sirve a aguas tibias. O te metes bien, o para qué te vas a poner a invertir para algo que realmente te va a mandar, porque es que la gente no sabe, pero cuánto hay detrás de un video de YouTube. Sí, redacte el guión, siéntese, grabe. Si vos no tenés un estudio de grabación y te pasó el avión y te pare, después hay que editarlo, ¿sí? Y eso, si vos lo haces, te cuesta mucho tiempo, ¿sí? ¿Tiempo de qué? De disfrutar, de descansar de tu familia, ¿sí? O si vas a costear quien te haga eso, pues tiene un costo económico. Entonces la gente, no, tan rico para los que hacen videos de YouTube, no. A veces yo me voy a sentar a hacer un video de YouTube y yo digo, no tengo tema. No se me ocurre qué hacer, porque es que de verdad es un esfuerzo que hay que hacer para eso. Y pues, yo no podría, por ejemplo, manejar las redes sociales que yo manejo. Yo tengo personas, mira que vos llegaste a mí a través de Natalia, personas que me ayudan con eso, que me ayudan con las publicaciones, con las ediciones, con todas esas cosas, porque pues finalmente yo trabajo todo el día en mi consultorio atendiendo pues a mis pacientes la consulta de manera asistencial, pero lo mismo, termina siendo también muy desgastante, 10, 12, 13 pacientes al día, como te decía al principio, lo mismo, entonces también aprovechar hoy en día que pues todo el mundo tiene un celular por lo menos y todo el mundo tiene acceso a redes sociales, la mayoría de la gente también tiene problemas por el abuso y el no manejo consciente de las redes sociales, pero la información está ahí y pues también yo creo que hay muchas personas que hablan de lo que yo hablo y habrá muchas personas que tienen podcasts de emprendimiento como ustedes, pero yo creo que cada persona tiene su estilo, hasta el tono de voz, hasta la cadencia, hasta cómo hablas, todo eso finalmente hace que algunas personas digan, este es mi favorito, este es el que más me gusta y este no lo puedo ni oír, o sea, no le aguanto ni el tono de voz. Entonces son muchas variables y nada, si vos haces las cosas con la intención siempre del servicio, yo creo que las cosas después aparecen. Hay un concepto japonés que se llama el Ikigai y yo digo que soy una afortunada porque muchas consultas son doctores que yo no he encontrado el propósito de mi vida. El Ikigai es ese concepto japonés que habla del propósito de vida, o sea, yo para qué soy bueno, qué es lo que voy a hacer aquí en la tierra. Entonces yo siempre digo, la vida me fue llevando, o sea, yo cuento la historia, es demasiado larga, pero yo en el colegio igual, ahorita hablábamos, perdido, no tenía ni idea que iba a estudiar y dije, yo voy a ser piloto de la Fuerza Aérea. Sí, se me ocurrió, pero como por decir, o sea, en la vida me han gustado los aviones y dije, no, pues que algo tengo que hacer, ya cuando se aproximaba pues la graduación del bachillerato. Y eso me di cuenta que no, esos soldados rapados, no sé qué, yo bien peludo, bien indisciplinado, yo que me voy a sufrir allá al ejército. Y después digo, voy a ser veterinario. Bueno, y la vida me fue dando vueltas y vueltas y después terminé sin tener conciencia de que iba a ser médico, terminé casi por casualidad estudiando medicina. Tenía la certeza de que iba a ser cardiólogo y en el último año, en el último trimestre de mi formación como médico, hice una rotación opcional en psiquiatría porque nadie la quería hacer. Y dije, yo me regalo, yo la hago. Y mira,
O sea, la vida te va llevando, la vida te va volteando y después aparecieron cursos, talleres, redes y todo lo demás. Entonces yo digo que soy muy afortunado con el Ikigai porque el Ikigai dice, fíjate que cuando uno se va a formar, y ahorita que hablamos de familias tradicionales, papá, quiero ser músico. No, 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 eso es un hobby. Papá, quiero ser escritor. No, 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 eso es otro hobby. Estudia una carrera y después esas cosas las deja para después. Entonces aquí nos dicen, estudie algo que le guste, pero que además usted pueda vivir de eso. O sea, un músico se va a morir de hambre, lo cual no es cierto, pero en el concepto de nuestros padres tal vez era ese, o un artista, un poeta. Entonces, en el Ikigai, si se fijan, nosotros escogíamos, ya eso gracias a Dios ha cambiado, nosotros escogíamos la carrera porque tenía de alguna manera que gustarnos, pero además de eso teníamos que vivir, o sea, eso tenía que ser un negocio. En el Ikigai, como esto viene del Japón, ellos dicen que pues la función de nosotros aquí en la Tierra es el servicio. Entonces, para yo escoger lo que voy a hacer, lo primero que tengo que hacer es ser muy consciente de que en lo que voy a trabajar, lo que voy a hacer, realmente yo soy bueno. Fíjate que eso no, ese parámetro no aparece para nosotros. Voy a hacer esto, pero vos tenés alguna experiencia. No, 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 pero yo voy a estudiar eso. ¿Sí? Pero vos no, realmente no sabes si sos bueno o no. Entonces en el Ikigai de alguna manera te inculcan que tenés que darte cuenta como vos para qué, de verdad, en qué se te da. Sos bueno cocinando, entonces de pronto es por ahí. Sos bueno contando historias, de pronto es por ahí. De pronto te ha gustado escribir y no sé qué, de pronto es por ahí. Listo, primer elemento del Ikigai, en qué soy bueno. Listo. Segundo, que me guste, porque también aparece ese elemento que es importante. Puedo ser muy bueno cocinando, pero me aterra entrar a la cocina pues a picar cebolla. Entonces ese no es tu Ikigai. Entonces que sea bueno y que me guste. Pero después aparece el tercer elemento, que la gente lo necesite. ¿Sí? De verdad lo que vos estás haciendo impacte, que tenga esa diferenciación, porque puede que haya mucha gente haciendo lo que vos haces, pero si vos lo haces a tu estilo distinto vas a impactar a mucha gente. Y finalmente, pues el retorno para poder vivir, aunque hoy en día, sobre todo en este lado del mundo, a muchas personas les inculcamos que el Ikigai no necesariamente tiene que ser para vivir, que yo puedo trabajar en mi carrera, tener un salario de cual sustentarme, pero también debería empezar a dedicar tiempo a esa filosofía del Ikigai y realmente hacer lo que me gusta para poder servir. Eso también en la consulta sale mucho, que los pacientes ya llevan mucho tiempo siendo médicos o odontólogos y no sé qué, y empiezan a mí me hubiera gustado estudiar música, aprender a cantar o no sé qué, o hacer un voluntariado en algo. Y yo le digo, bueno, de pronto es por ahí. Yo por eso digo, yo fui muy de buenas porque la vida me fue llevando y si yo reviso el Ikigai, yo, bueno, Cumplo. lo cogí todo, pero cuando les digo, ¿y usted cómo hizo? No les puedo decir. Lo que he podido entender, he buscado y he aprendido es que llegan señales en la vida. La vida te va llegando, llega la persona, llega el momento, llegan las circunstancias y como que todo te va moviendo. Pero uno también debería estar como atento con base en esta filosofía a ver por dónde es que me va a llegar la señal, porque si finalmente no estoy atento a eso, puede que pasen las señales y no las vea. Buenísimo. Y para terminar, ¿cuál es tu definición de éxito, Pablo? Yo no sé si es mía, yo creo que he leído tanto del éxito también que a lo mejor es de alguien y no sé de quién, pero yo creo que el éxito es el logro sucesivo de mis metas, ir paulatinamente en cada momento de mi vida, ir alcanzando las metas que necesito. Por ejemplo, yo creo que esto sí lo leí, es que sí, ya, esto no es mío. Para un bebé, pararse es éxito. Pero para nosotros, ¿qué va a ser éxito pararnos ahorita? Si nosotros paramos hace rato, ¿sí? Pero para ese bebé que se paró, ya, eso es un éxito. Pero si da 3 o 4 pasitos, eso es éxito. ¿Sí me entendés? O sea, cada etapa de tu vida te pone unas metas y si vos las estructuras y las vas cumpliendo, pues las vas a alcanzar. Para mí eso es el éxito, la satisfacción de que vos vas alcanzando progresivamente tus metas y ser consciente también de que las metas van cambiando según tu etapa. O sea, cuando estaba terminando bachillerato, pues obviamente la meta es terminar el bachillerato y graduarme, después pasar a una universidad. Entonces hago todo lo que hay que hacer para pasar a una universidad. Ahorita lo viví con mi hija que se acaba de graduar, les decía ahora, y todo lo que ella hizo, preparó documentos, papeles, entrevistas, se metió en cuánta cosa había, porque ella sabía que ese era el paso a paso para alcanzar lo que ella quería, que era pues pasar a una universidad, obtener una beca grande, y eso es éxito porque al final consiguió eso. Ahora, ya que está en la universidad, ¿qué va a pasar? ¿El éxito qué va a hacer? Pues que le vaya muy bien en la carrera, graduarse, a lo mejor después de ahí salir y conseguir un trabajo o hacer su propio negocio. Entonces, fíjate que para mí eso es éxito y es clave, también lo inculco mucho en los seminarios, en los talleres.
uno tiene que saber qué es lo que está persiguiendo, porque si no, no lo vas a alcanzar. Entonces la gente me dice, doctor, es que estoy perdido, es que no sé para dónde voy, es que yo hago y hago y hago y no llego. Y yo digo, ¿y usted a dónde quiere llegar? Y me dice, ¿cómo así, doctor? Sí, usted está diciendo que está perdido, que no sabe a dónde llegar. ¿A dónde quiere llegar? Y no le entiendo, doctor. La pregunta es muy clara. ¿Usted qué es lo que quiere? Ah, no, doctor, ser feliz. Y ahí estamos perdidos. Porque es que las cosas tienen un orden, las cosas tienen que tener materia, se tienen que ver, se tienen que tocar. Yo tengo que saber qué es lo que quiero para poder perseguirlo. Porque si yo puedo tener planes muy grandes, yo puedo ser un soñador y eso se vale, hay que soñar. Pero si esos sueños no los aterrizo, si esos sueños no los planifico, si eso no lo llevo a acciones, esas metas van a ser sueños toda la vida. Entonces, sí, hay que saber qué quiero, hay que aterrizar las metas, hay que generar planes de acciones y hay que ejecutar esos planes de acciones y con todo lo que les dije, siendo conscientes de que hay que trabajar, que hay que darle duro, pero que a veces la vida te va a poner obstáculos. Ya, acuérdense de la pandemia hace poquito. ¿Quién iba a pensar que eso nos iba a pasar? Y mire cómo se paralizó el mundo y qué podíamos hacer en la casa. Nada, pues esperemos a ver si sale la vacuna, porque son cosas que no dependen de uno necesariamente. Entonces, yo creo que esa es la definición de éxito. Buenísimo. Dani, estamos listos para los que prefieres. ¿Qué prefieres, Pablo? ¿Meditación e hipnosis o medicamentos? La primera. ¿Exclusivamente lo espiritual o lo científico? La amalgama, pues ahí no es de sí o no, ahí yo me voy por los dos lados. Por lo que te decía ahorita, mira que se cruzan. Hoy en día todo eso espiritual, todo eso, la meditación, el pensamiento y todo lo demás, está ahí dentro de la neurociencia, hoy documentado también. Dani, yo puedo hacer varias de la tercera. ¿Consultas privadas o canal de YouTube? Con la mano en el corazón, la consulta privada me encanta. Porque yo hago mindfulness en la consulta, o sea, hago una cosa que se llama atención al diálogo. O sea, yo le pongo cuidado al paciente, lo escucho, además conecto con lo que el paciente me está diciendo, que eso es una cosa que se llama empatía, pero no solamente entender lo que dice, sino sentir, o sea, esta señora está sufriendo, o este hombre, uy, si yo estuviera en esa posición, con 3 hijos, con esta deuda, con la Diana encima y no sé qué, eso es la conexión. Entonces, a mí esa parte me encanta, pero también soy consciente, es muy desgastante. A mí la gente me dice, ¿y vos no salís mamado de oír el cuento a todo el mundo? Esa parte a mí nunca me ha afectado. Yo salgo de mi consultorio común y corriente, yo no me quedo pensando en ningún rollo de nada de eso. Pero el desgaste en el tiempo, todo el día en la consulta, haciendo lo mismo, y el canal de YouTube entonces me permite, y eso, mira, esto es una cosa muy bonita. Natalia me hace caer mucho en cuenta de eso. Ella me manda muchas veces comentarios de la gente. Y de verdad, pues uno no alcanza a entender, pues, o a dimensionar más bien, cómo a través de un video uno puede ayudar tanto a tantas personas. Mucha gente dice, doctor, mi Dios le pague, doctor, muchas gracias. Doctor, para los que no tenemos con qué pagar una consulta, qué rico, no sé qué. Y de verdad, pues todo eso es muy gratificante, eso es muy bonito. Entonces, no. Yo creo que algún día pues tendré que parar la consulta, pero por el momento seguiré con las dos. Bueno, y yo para terminar ahí, canal de YouTube o talleres, lecciones y cursos. Bueno, pues si me tocara escoger, pues no, espero que nunca me toque hacer esa escogencia, pero tomar esa decisión, pero a mí me encantaría hoy dedicar el 100% de mi tiempo a hacer talleres y seminarios, a dar conferencias. Y pues eso es como parte de lo que tengo en mente a futuro y en eso estoy trabajando. Pues que hay que ir pasito a pasito. Sí, total. Y lo que les decía ahorita, cuando uno hace las cosas con intención, trabajando, es duro lo que estoy haciendo ahorita, es muy desgastante, pero empiezan a darse los resultados, empiezan a salir cosas que uno no, pues que ni siquiera alcanzaba a dimensionar, pues que van a pasar, ya empiezan a suceder estas cosas y pues estoy seguro que también algún día voy a poder hacer eso. Excelente. Dedicarme únicamente a las charlas y a las conferencias, a los talleres. Excelente. Pablo, mil gracias por el espacio, pasamos muy bueno, aprendimos un montón. Bueno, felicitaciones por haberte salido del molde y haber decidido empezar con YouTube y con un montón de cosas que probablemente no se veían tan comunes en tu época, comenzando. Es muy chévere todo lo que estás logrando, tenés una comunidad gigante de personas
Entonces nada, mil gracias por compartir con nosotros todos tus consejos, aprendizajes, lecciones y tu historia de vida, que es muy interesante. No, ustedes por haberme invitado, muchas gracias. Como te dije al principio, no había caído en cuenta que era un emprendedor y bueno, gracias por haberme hecho caer en cuenta de eso también. Excelente, Dani, ven para que nos tomemos la foto. Nosotros siempre terminamos aquí con una fotico.